Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. A veces nos llaman feministas también, pero realmente pues soy hermana de una víctima de feminicidio en busca de la justicia. Ella fue impactada con el vehículo de su prometido en un arranque de enojo, la proyecta y ella sale disparada como 100 metros. Yo siempre he pensado que Sarimar murió 3 veces. El día que Jorge la impactó con su vehículo, cuando le declararon una muerte cerebral y cuando fue la muerte clínica, los momentos en los que Sarimar abrazaba a su bebé, eso no se reemplaza. Sí, ¿no? El amor de la mamá no se reemplaza. A veces presencian el asesinato Sí, de sus sí, sí, madres. sí. Entonces, para que Jorge recupere sus derechos, tienen que atropellar los nuestros. Por dentro estamos rotos. Sí, Y claro. hacemos un gran esfuerzo de no abrirnos. Las víctimas nos enfrentamos con activistas que usan nuestro dolor, que nos utilizan para lograr fines mediáticos o fines económicos. A quien tienen que matar de tu casa para que el tema te importe. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Como siempre, te doy las gracias por estar con nosotros y sobre todo porque ya somos más de 650,000 almas en un año y esto te lo agradecemos infinitamente todo el equipo, tu servidor y el equipo de producción porque ha sido un apoyo tremendo. Mil gracias. Hoy estamos con un tema delicado, muy importante que toda la gente lo conozca. Porque uno, tenemos que irlo difundiendo. Cada vez es más importante difundir información porque no todos estamos expuestos a situaciones terribles. Relatos Forenses tiene una convicción de difundir estos temas precisamente para ir cambiando tanta agresividad hacia las mujeres. Con nosotros está una persona que yo le agradezco mucho, viene desde Coahuila, imagínate, viene desde allá hasta acá para estar aquí con nosotros y ese es un gran honor que le hacen a su servidor y amigo y al equipo. Y ella es la licenciada Sandra Soto, es activista y yo le doy la bienvenida y sobre todo gracias por estar con nosotros. Gracias, Gracias. doctor. Usted es activista, ¿verdad, Sandra? Principalmente pues soy hermana de una víctima Ok. de feminicidio. Y a raíz de eso, en la lucha por la justicia, pues ahora de esa manera es como me llaman, ¿verdad? Activista. A veces nos llaman feministas también, pero realmente pues soy hermana de una víctima de feminicidio en busca de la justicia. Ok. Estamos platicando que ha sido un proceso muy largo. Usted como abogada, pues lo sabe muy bien que los procesos son largos, son tediosos, pero no nada más como abogada, sino como víctima indirecta, como la voz de su hermana, que usted lucha por justicia, e incluso llegar a la Suprema Corte, porque hay que ver todas las instancias para tratar Así de es. buscar la justicia, que no es nada fácil en nuestro país. Ya ve que constantemente vemos que una noticia rebasa la otra de tanta criminalidad, tanta violencia. ¿Y nos podría usted platicar el inicio de cómo pasó esta situación tan Bueno, trágica? pues mi hermana Sarimar tenía 21 años, en Torreón, Coahuila, fue asesinada a manos de su prometido. Ella fue impactada con el vehículo de su prometido en un arranque de enojo. Esto lo presenció una amiga de ella, que fue la testigo principal en el caso. Y pues a raíz de eso nos dimos cuenta que Sarimar fue también víctima de violencia física, emocional, verbal y de todo tipo que te imagines. Entonces, nosotros como familia pues veíamos una relación normal entre ellos de novios y luego después de prometidos porque le pidió matrimonio. Y siempre él nunca manifestó pues algún tipo de forma violenta al que nosotros tuviéramos temor, ¿verdad? Siempre eran muestras de cariño, serenatas, flores, regalos. Él anteriormente había estado también en una relación y tenía una hija. Mi hermana Serimar había estado en una relación anterior y tuvo un hijo también. Entonces apenas si se encontraron y ellos llevaban pues una relación como muy madura, ¿verdad? Porque ya ambos tenían Sí. niños. Y pues nosotros estábamos muy contentos porque parecía un buen hombre responsable, caballeroso, o sea, nunca manifestó ningún tipo de alerta.
Y mi hermana, en todos los sentidos, pues nunca decía absolutamente nada, parecía que todo marchaba bien. Yo creo que en un principio de la relación todo marchaba bien. Sí. Creo que ya cuando él empieza a manifestar algún tipo de violencia, fue después de que él sintió que era parte de su propiedad, que fue después de que la pidió en matrimonio formalmente. Porque las fechas, ya una vez que nosotros estuvimos enterados, coinciden más o menos entre agosto del 2016 y el día del asesinato, ¿verdad? Esto ocurrió el 28 de enero, después de haber ido a una fiesta. Una noche antes, Serimar me comentó, yo la vi triste. Ellos habían ido a una sesión de fotos nupciales, prenupciales, perdón, en Mazatlán, y acababan de regresar. Entonces yo la vi triste, no emocionada, y le pregunté qué le pasaba. Y ella me comentó que a veces sentía que no iba a haber boda. ¿Por qué? Pues yo me imaginaba que porque pues tenían como una cuestión de adaptación de caracteres, ¿verdad? O la cuestión de la presión de la boda. Y ella me dice que es que tienen problemas por los niños, porque Jorge siempre quiere que esté regañando a Romeo, que es el hijo de mi hermana, y que él siempre defendía a Jimena. Entonces yo le dije, bueno, pues esto se puede solucionar, deberían de buscar una ayuda profesional y él les puede decir, esa persona profesional les puede decir cómo conducirse en una educación de los niños de modo que no les afecte en su relación de pareja, porque esto puede ser como pues algo que los puede hacer fracasar como pareja. Entonces me dice, fíjate que sí voy a hablar con él y si no, voy a suspender la boda. Entonces, a raíz de ese comentario en donde yo creo que ella ya rondaba por su cabeza terminar con él, al día siguiente es cuando salen a una reunión de la secundaria de mi hermana, exalumnos, y lo lleva. Entonces se va con él y regresa a la casa como 8:30 de la noche, 9. Se cambia los zapatos y dice que va a ir a acompañarlo a una situación de trabajo que él tenía porque era músico. Y ya esa vez fue el último día que nosotros la vimos. Se despidió de su hijo, te amo, pórtate bien, hazle caso a tu tía, y se fue. Entonces, cuando ya no volvimos a saber de ella hasta el día siguiente, a las 6:40 de la mañana, que me llama el papá de Jorge, del celular de Jorge, para decirme que habían tenido un accidente, que habían chocado con un tráiler. Entonces, que cuando ellos llegaron al lugar del accidente, a Jorge ya se lo habían llevado y a Serimar apenas la estaban subiendo a la Cruz Roja, que necesitaban un familiar que firmara para poder atenderla. Sí. Entonces, nosotros pues entramos en shock con la noticia, ¿verdad? En lo que nos ponemos los zapatos y buscamos cómo trasladarnos, sí, claro. Pues ya sabes, te desmayas y todo lo que pasa con una noticia de esas. Y nos vamos al hospital, que te estoy hablando que nosotros llegamos como 7:30 de la mañana y ellos estaban ahí en el hospital. Entonces nos abordan. Ellos son su papá y su mamá. Entonces nos abordan y el señor trata de empezar a explicar, ¿no? Es que chocaron con el modelorama. Entonces a mí me sorprendió una segunda versión, porque ya no fue el tráiler, ya era el modelorama. Entonces yo dije, pues, ¿qué pasó, verdad? Sí. Pero él hablaba y hablaba y mi mamá le dijo, a ver, señor, espéreme, déjeme llego con mi hija a ver qué me dicen y eso, olvídese, ¿cómo está Jorge? ¿Dónde está? Y ellos decían, es que lo andamos buscando porque no sabemos qué hospital se fue y que no sé qué. Pero lo raro que a mí se me hacía es que ellos estuvieran ahí en vez de andar buscando a Jorge, claro. ¿Verdad? Parecía como si les importara más la vida de Serimar. Entonces se mete mi mamá y yo me quedo. No sé a dónde se fue en ese momento el papá de Jorge. La verdad, yo estaba muy mal. Lo que recuerdo es que estaba la señora, que se llama Abril Hernández, y yo le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto hermetismo con esta situación? ¿Por qué primero el señor me dice que con un tráiler y luego después que con el modelorama? Y luego la señora me contestó muy agresiva. No sé, que así como con gritos y temblando. Ese hecho lo presenció el oficial de ahí de la recepción del hospital y me preguntó qué era yo de la paciente y le dije que era mi hermana y me dijo, pásele. Ya venía la doctora con mi mamá caminando y yo le digo, ¿cómo está Serimar? Y me dice, mi mamá está en una camilla, está sin ropa, nada más tiene una sabenita y tiene el cabello muy mojado. Entonces
Ya la doctora dice, a ver, pásenle, oiga, que se iban a casar apenas y mi mamá, pues molesta, le dijo, oiga, esos chismes déjelos para después, Sí, claro. dígame mejor cómo está mi hija, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces la doctora le dice, pues mire, ella tiene una fractura de cráneo muy severa, que no se la hemos podido atender porque no hay doctores y no hay tomógrafo, pues no sé, con Sí, el que sí, toma tomografía. con el que se toma la tomografía, y tiene los fracturados los omóplatos, unas costillas, una hemorragia interna que no la podemos controlar, la tibia y el peroné, la pelvis está deshecha y no sé por qué se tardaron tanto en llegar, porque vienen hasta ahorita. Y yo dije, pues qué tanto ha pasado, ¿verdad? O sea, pues nada más nos pusimos los zapatos y nos Sí, venimos. claro. Y luego dijo, no, ella tiene aquí desde la 1:50. Entonces nosotros nos quedamos sorprendidos porque Sí. ¿cómo que desde la 1:50 si nos acaban de avisar? Y dijo la doctora, bueno, es que la persona que venía con ella en la ambulancia, que era una amiga, yo la escuché, no platiqué con ella porque de hecho la estuvieron atendiendo porque tenía una crisis muy fuerte de nervios y estuvo hablando con unos policías y lo que yo escuché fue que el novio les había echado el carro y las había atropellado a las dos. Entonces, estas lesiones que Serimar tiene no son de un accidente, son efectivamente de un impacto de vehículo Ok. y de una caída. Sí. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues dijo, ustedes acaban de venir ahorita, no le hemos podido hacer nada más que estabilizarle los signos vitales y pues no tenemos máquina y no hay doctores. Entonces busquen otro hospital para que puedan trasladarla y, y pues saber qué sale, ¿no? Ujú. Y pues de ahí nosotros nos movimos para buscar otro hospital. Mi mamá se la llevó en una ambulancia. Yo estaba totalmente en shock porque era otra versión en una hora, ¿no? Y se va mi mamá al Hospital Club de Leones para que la atendieran a mí. Ese fue el hospital que se me ocurrió porque mi hermana trabajaba de recepcionista, Ujú. otra hermana ahí. Y yo dije, pues a ver si ahí, ay, ve, busca a ver, y yo voy a irme con mi hermano a ver en qué más podemos resolver ahorita. Entonces, yo creo que si hubiéramos llegado a la 1:50, tampoco la hubieran podido auxiliar, pero todo este tiempo, los padres de Jorge, que se la de mi hermana, se lo tomaron para poder proteger a su hijo, Sí, ¿verdad? claro. Desde la 1:50 hasta las 6:50 de la mañana y se perdieron horas muy importantes en la salud de Serimar. Y pues me gustaría también que usted ahorita más adelante nos explicara por qué los hospitales tienen esa decisión de no atender a los pacientes en cuanto los reciben con la urgencia, porque pues si es algo tan vital como lo que le pasó a mi hermana, pues quizá hoy Serimar estuviera viva si no hubieran esperado la firma de los familiares, Ujú. ¿verdad? Que parece como si los astros se hubieran unido entre la complicidad de los padres del asesino y la negligencia de un hospital en no darle entrada o atención a un paciente por la firma de un pariente directo. Se perdieron horas importantes en su atención de salud. Mire, rápido le comento Ujú, para no olvidar esto, para ujú, que toda la gente también lo sepa. Fíjese bien importante hasta, digo, voy a tomar 2 puntos, si usted me lo ujú, permite. Las 3 versiones que ya le dieron. Primero, que por teléfono, que tienen un accidente contra un tráiler, ujú, que por las lesiones que ahorita vamos a platicar, digo, hubiera podido cuadrar un poquito al impactar el frente del vehículo, ujú, si es que se impactaba de frente, hubiera podido haber una fractura de cadera del miembro inferior y probablemente del cráneo, pero a nivel frontal, no en la región occipital como su hermana lo tenía. ujú, Ahí fue la primera versión. La segunda, que se van a impactar contra un inmueble, que también ya no es creíble. ujú, Y la tercera, que ya tenemos la de la testigo, que dice que la impacta otro vehículo. Y aquí concuerda perfectamente con las lesiones que usted hace ratito me mostraba en la necropsia, porque precisamente tiene fractura de una extremidad, así como fractura de la cadera izquierda. Entonces, fíjese que en el atropello son 4 fases. La fase del impacto, que es cuando el vehículo impacta, la persona cae, que es la segunda fase. Puede haber una tercera, que es el aplastamiento y luego el arrastre, que es la ujú, cuarta. Aquí perfectamente bien, si hacemos la mecánica de la lesión,
y la forma de cómo llega el vehículo, muy seguramente ella tuvo el impacto en la cadera y el resultado de la caída es en la región occipital, que por eso tenemos la fractura en el hueso occipital. Ahora, contestando su pregunta, está bien establecido por norma que cuando el paciente crítico llega inconsciente, basta con la firma de 2 médicos como testigos y claramente en la nota de urgencias tiene que poner el médico para protegerse en decir, ejemplo, ¿no? Femenina de 21 años que ingresa inconsciente, se revisa o se hace exploración neurológica, el cual por diagnóstico tiene estos signos, este traumatismo craneoencefálico, no se encuentra familiar. Paciente grave, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que firmar el médico que está revisando más otro médico testigo y se puede hacer la intervención necesaria porque está en peligro de vida la paciente. Aquí muy seguramente contestando su pregunta, la mayoría de los médicos desconoce la normatividad y siempre le avienta la bolita al familiar. Es que no están y no puedo hacer nada, esto es mentira. Sí se puede hacer, digo, para todas las personas que nos están escuchando, sí se puede hacer en un estado de gravedad, basta con la firma de los 2 médicos, poner que no hay familiar y se procede a hacer el tratamiento. Aquí lamentablemente, no sé si fue cuestión de que la doctora no sabía, porque muchos desconocen la normatividad y entonces dicen, pues es que consiguen a la familiar, no la puedo tocar, no, sí la pueden tocar. De hecho, ahí el asistente de la dirección tenía también que intervenir, bueno, digo, ya estamos hablando de mucho tiempo, pero aquí incluso la doctora tenía que ir con asistentes de la dirección y decirle, a ver doctor, hay una paciente que está grave, no hay familiares, yo sé que por normatividad podemos hacer esto, dime qué se hace. Entonces, aquí la doctora hasta se hubiera protegido, pero vea cómo por situaciones de desconocimiento de las normas, pues cómo exponen lamentablemente al paciente, que son horas críticas, que son horas que se pierden y que lamentablemente pues no, pues ya no hay nada que hacer. Sí, así es. Y es importante como quiera abordarlo, aunque haya pasado mucho tiempo el caso de Sarimar, porque sigue sucediendo, doctor. Sí, sí, Sigue siempre sucediendo. sucede. Yo he visto otros casos que les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, por eso para mí era importante también su opinión y que pues también se extendiera esta información, ¿verdad? Desde otro punto de vista, no tanto alzar la voz por la justicia de Sarimar, sino ver por el lado médico, ¿verdad? Todas estas dudas que luego también nosotros como Sí, víctimas claro. tenemos. Entonces, pues utilizar de alguna forma su experiencia y su Oh, muchas nobleza, ¿verdad? gracias. De brindarnos esta oportunidad para que la gente sepa cuando les llegue a pasar, ¿verdad? Que sí se puede hacer algo y que sí lo puedes exigir, porque nosotros llevamos a Sarimar a un hospital particular en lo que le hicieron las radiografías, los demás estudios. A Sarimar la vinieron entubando hasta las 11:50 de la mañana. Híjole. Imagínate, casi 24 horas después de el percance, Sí, ¿verdad? claro. O el mencionado accidente, ¿no? Recientemente mi papá había tenido un infarto cerebral, pero esa vez que le sucedió a mi papá estaba como usted y yo. Yo estaba enfrente de él, así que la atención fue casi inmediata, Sí. ¿no? En lo que lo subimos al coche, ni esperamos a ninguna ambulancia y lo llevamos. Eso fue una de las cosas que a mi papá lo salvó en ese momento y que los daños secundarios no fueron tan Sí. profundos, ¿verdad? Y con rehabilitación volvió a regresar, a lo mejor no a su estado natural, pero sí a lo más próximo. Sí. Entonces, imagínate, Serimar, 10 horas después, pues era obvio que ya sus neuronas iban a morir, ¿verdad? Sí, porque aquí digo, perdón, Ujú, si llego a abrir algo muy sensible, inmediatamente, ujú, por favor, dígame, para no profundizar más médicamente, ujú, porque sé que esto le puede causar mucho dolor, pero fíjese que cuando hay un impacto a nivel cráneoencefálico, o sea, una fractura, el cerebro inmediatamente empieza con algo que se llama edema cerebral. ujú. Entonces se tiene que dar medicamento para disminuir la inflamación que causa el edema Ujú. cerebral. Entonces sí, lamentablemente son tiempos que son perdidos y que incluso estamos hablando de negligencia médica. Exacto, y pues cuando nosotros llegamos al hospital, doctor, pues claro que ahí la atendieron de forma particular y la esperanza de vida, pues fue lo que nos mantuvo ahí, tenerla Sí, conectado
8 días, pero ya luego cuando yo ya tuve en mi poder la necropsia y todo el expediente, pues ahí vi que desde el parte médico de ingreso decía detrimento neuronal. Ujú. Entonces ellos ya sabían el estado tan crítico de Sarimar y Sí, tal vez que ya iba a morir, ¿verdad? Pero nosotros pues no lo sabíamos y claro que los médicos no nos lo van a decir porque ellos están tratando de salvar la vida, ¿verdad? Pero de alguna manera cuando esto empieza, el proceso judicial en cuanto a feminicidio inicia, nosotros no pudimos ejercer ninguna acción contra el hospital. Primero porque o te vas por feminicidio o te vas sí, por la por negligencia negligencia. médica, ¿verdad? Entonces dices, ¿quién es más culpable? Pues el Sí, que le sí. quitó la vida, ¿verdad? Y fíjese que aquí, híjole, acaba de decir algo importantísimo, Ujú, porque precisamente es entre la espada y la pared, ujú, porque lo hemos dicho, digo, con todo respeto lo voy a decir, el abogado defensor es un licenciado que se dedica a trabajar la mejor estrategia. ujú, Con perdón de todo el mundo, pero el abogado defensor no busca la justicia, busca la mejor estrategia para el cliente. ujú, De eso es su trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado precisamente que de repente, por alguna complicación médica, el defensor siempre trata de deslindar al responsable ujú. y decir, es que fue el hospital, Sí. porque por el hospital se complicó, Ujú. pero realmente El de el de origen. origen Ujú, es el ujú. agresor. Entonces, qué bueno que usted dice eso, Sí. porque precisamente por ahí el defensor podía haber Ujú, agarrado y decir, mira, sí hubo un accidente o sí trató de empujarla, porque aquí hay algo importantísimo que ahorita vamos a tocar más adelante ujú, sobre estos hechos de tránsito que tratan de disimularlo, que no voy a entrar ahorita, sino usted más adelante nos lo va a comentar, pero el hecho de que yo le aviente el vehículo a una persona eh, y llega a un hospital y no es atendido, el abogado defensor puede agarrar de ahí. Pues es ujú, que por estado de ira tal vez se equivocó de pedal o ujú, no se dio cuenta, la aventó, pero el culpable de que muriera fue el hospital porque ujú, no la atendió en tanto tiempo. De ahí se agarran, ujú. precisamente. Entonces, qué bueno que usted hace esta aportación, porque sí, o era el feminicidio o íbamos por la Ujú, malpraxis médica. exactamente. Entonces te ponen entre la espada Sí, y la sí, pared sí. y al final de cuentas, como le comenté hace un momento, es como si los astros se unieran y todos se pusieran de acuerdo, se confabularan para que esto sucediera, ¿verdad? Porque si él intentó y no logró en una Ujú. forma inmediata consumar el feminicidio, ¿verdad? Sino que ella fue agonizando. Entonces, quien pudo haberla salvado en primera mano había sido el hospital Sí, y tampoco lo hizo, ¿verdad? Entonces, nosotros pues terminamos sufriendo las consecuencias de la responsabilidad directa y de las negligencias de otro. sí, Y luego, por otro lado, todavía te topas con la omisión de la justicia, sí. ¿verdad? Del sistema judicial. Y bueno, el caso, doctor, es que cuando él la impacta, es el relato de Nayeli. Cuando ellas van caminando porque se molestan y Serimar decide bajarse del Ujú. vehículo, él las persigue en el vehículo y las empata en el camino. Nayeli piensa que él les va a decir que se suban. Sí. Entonces, ella incluso le aconseja a Serimar, si dice que nos vayamos porque no conseguían taxi, dile que sí, nos subimos y que me lleven a mí primero y ahí te bajas y ya te lleva mi mamá o te mandamos en un taxi. Pero él no hizo eso, sino que las empata Ajá. y la empieza a insultar a Serimar con groserías y continúa su camino. Nayeli relata que desde el primer acercamiento él les avienta el carro, pero ellas pensaron que a lo mejor se le había ido tantito hacia la Sí. derecha. Nunca se imaginó que ya les estaba aventando el carro, porque ella comenta que hasta se cayeron en la banqueta, Oh, por hacerse para sí, atrás. sí, sí. Ujú. Entonces, cuando él se sigue, ellas se levantan y siguen caminando, él vuelve a dar una segunda vuelta porque era una avenida en la que tenía que ir hasta una rotonda Ajá. para poderle dar la vuelta y volverlas a empatar. Y otra vez vuelve a insultarlas. Entonces, esta vez ya no les avienta el carro. Pero a la tercera vez, cuando ellas ya van caminando en un costado del terreno baldío, Ujú. él se detiene antes de llegar en donde ellas están. Entonces a ellas se les hace raro y voltean. Y cuando voltean, lo ven que está detenido con los faros prendidos y todo, pero no avanza. Y dijeron, pues quién sabe, ¿verdad? Sí, Ellas claro. siguieron caminando porque nunca se imaginaron que le iba a hacer eso. Y cuando ellas voltean a ver es porque él acelera, ¿sí? Entonces se oye muy Sí, el fuerte motor. el motor y entonces ven que viene hacia ellas y ellas corren hacia el terreno baldío
y él se va en dirección hacia donde ellas van, solo que Nayeli corrió hacia la derecha y Serimar corrió derecho. Él se sube a la banqueta y a un concreto que es como unos 10 centímetros así más o menos, y lo sube y se va detrás de Serimar. Y dice Nayeli que cuando ella se cae, porque dice, yo corro y me caigo, dice. Y ya nada más oí donde pegó y ella gritó, Nayeli. Y dice, y lo vi como el carro se fue entre el terreno baldío y efectivamente se impacta con un modelorama, ¿sí? Pero ella se queda escondida porque dice que ve cuando abre la puerta el piloto y se baja del vehículo, entonces como que voltea para todos lados, trata de correr hacia un camellón y como que recuerda algo y se vuelve a regresar al vehículo, toma sus cosas de la cajuela y abre la puerta. El copiloto como que se agachó a agarrar de la cajita donde metes los papeles, de la guantera, y baja unos papeles y dice, yo estaba escondida porque yo estaba aterrorizada, pensando que en cualquier momento iba a agarrar el vehículo y se iba a venir otra vez contra mí. Entonces, lo que sucedió aquí, doctor, es que cuando del punto donde la impacta, ella no la arrolla ni la atropella, sino que Serimar cae sobre el vehículo y luego con la velocidad que él iba, él pierde el control porque Serimar cae del lado del piloto y entonces entre la velocidad la proyecta y ella sale disparada como 100 metros. Entonces, cuando ella cae es cuando todas las demás lesiones que usted leyó, pues fue que se le produjeron. Entonces, cuando Nayeli está en ese lugar, llegan los papás, porque ya empieza a llegar la gente y es cuando ella tiene valor para acercarse. Llega la gente, pero también llegan los papás. Entonces, ahí es cuando la mandan en la ambulancia. Y el papá se queda cuidando el súper para que nadie se meta a robar. Y la mamá es la que le dice, súbete y así. Y a Nayeli le dice su papá que cuando vayan, él les va a avisar. Y Nayeli le dice, deme el celular de Serimar para yo avisarles a su familia. Y le dice, no, ahorita yo me lo llevo para que Jorge me lo desbloquee y nosotros les avisamos. Entonces ella se va en la ambulancia con Serimar y dice que en el trayecto al hospital el papá de Jorge le dice que si la policía le pregunta qué fue lo que sucedió, que le diga que ellas iban dentro del vehículo y Serimar salió proyectada. Entonces dice que ella tenía miedo de decir esas mentiras porque ella dijo, y si es algo muy malo que le pase a Serimar y luego después yo estoy omitiendo o desviando la información real y me voy a meter en problemas y también Serimar a lo mejor no la van a salvar por eso. Dice que le llamó en 2 ocasiones para pedirle eso y total que ya cuando llegó al hospital pues ella se fue a declarar y ya. De ahí nosotros cuando la trasladamos al hospital particular pues siempre fue una confusión porque los papás estaban, pero hacían pasar como que hubiera sido el accidente que él quería que Nayeli manipulara. Y Nayeli cuando aparece ya era como mediodía, más o menos a la hora que ya iban a entubar a Serimar. Ya venía de la fiscalía y es cuando nos dice lo que realmente pasó, ¿sí? Entonces los papás ahí estaban, o sea, Jorge nunca estuvo en ningún hospital. Siempre mintieron en todo momento. Ellos trataron de manipular el hecho como si hubiera sido un accidente y sin embargo, pues las cosas empezaron a salir poco a poco. No tuvimos como la información de primera mano luego, sino como nosotros empezamos a descubrir esta violencia previa al feminicidio cuando empezaron a llegar los amigos y las amigas que Serimar era muy noble y era muy alegre y tenía muchas amigas y amigos. Entonces, cuando empezaron a llegar, todos sabían, menos nosotros. Jorge era muy agresivo, era muy celoso, a varios les tocó en diversas circunstancias darse cuenta. Una amiga tenía una captura de algo que Serimar le platicó, de una foto que le mandó Serimar para decirle, mira, me pegó, tenía todas sus marcas en las manos, en las piernas, los insultos que Jorge le decía. Y pues finalmente culminó en el feminicidio. De eso, doctor, yo siempre he pensado que Serimar murió 3 veces. El día que Jorge la impactó con su vehículo, que fue el 28 de enero del 2017,
a partir de ahí no se le puede llamar vida, porque la entubaron, estuvo en el hospital muy grave, inconsciente, ¿verdad? Inducida a coma. Y luego cuando le declararon una muerte cerebral fue el 3 de febrero del 2017. Sí. Y cuando fue la muerte clínica, que la desconectaron, su corazón dejó de latir el 4 de febrero del 2017. Nosotros nos resistíamos a que eso nos estaba sucediendo, todo fue muy rápido. Sí, claro. Toda la información, darnos cuenta que estábamos enfrente de una persona con tanta maldad, ¿verdad? Que se sentó con nosotros, que se rió con nosotros, que recibimos en nuestra casa, en nuestra mesa, los días más importantes para nosotros con nuestra familia. Y él no solo engañó a Serimar, nos traicionó a todos y nos dañó también a todos. Entonces, era muy difícil procesarlo en ese momento, toda esta información. Y nosotros solicitamos que le hicieran, porque nos recomendaban que la desconectáramos. Y nosotros nos resistíamos a que eso nos estuviera pasando. Sí. O sea, por lo que le comenté hace ratito, que Serimar físicamente parecía como que si estuviera dormida, pero todos los daños eran muy severos, ¿verdad? Entonces, y aparte era muy joven y tenía mucha salud, entonces nosotros creíamos que se iba a levantar, aunque pues tardara mucho tiempo, sí, claro, en la recuperación, pero que ella iba a volver a estar y a volver a ser. El niño. Sí, y pues cuando nos dijeron que ella no se podía hacer nada porque no respondía a ningún estímulo, pues nosotros solicitamos que hicieran todo el protocolo, sí, para desconectarla, y tuvimos que presenciar todas esas pruebas que tienen que hacer para verificar que no, ¿verdad? Que es muy doloroso, sí, estar y ver, sí, cómo ya no responde a nada. Y luego, pues a las pocas horas, su corazón dejó de latir. Entonces, de ahí empezó esta lucha que hasta hoy ha sido interminable, ha sido muy dolorosa, porque nos hemos enfrentado a muchas situaciones. Su servidora, gracias, como mucha gente, la mayoría en este país estamos ajenas al tema de feminicidio. Creemos que nunca va a llegar a nuestra casa, que eso sucede en otras partes. Yo recuerdo que sabía yo de las muertas de Juárez, el feminicidio, pero eso sucedía en Juárez, acá sí no sucedía, ¿sí? Y cuando esta violencia rompe la puerta de mi casa, pues nos agarró de verdad que a todos en la lela, y verdaderamente, como dicen, ¿verdad? A quien tienen que matar de tu casa para que el tema te importe. Y es cuando uno le pone seriedad a esto. Sí. Por eso para mí, tanto como para lograr la justicia firme e irrevocable para Serimar, he tenido que andar en las calles, he tenido que gritar por su nombre, por su justicia, señalar las deficiencias y las negligencias de las autoridades, exigirle a las autoridades evidenciar su trabajo, precisamente para que la sentencia sea firme para el asesino. Finalmente, él huyó y nosotros estábamos en shock, ¿sí? Y no sabíamos absolutamente nada cómo hacerle. Entonces, cuando yo reacciono, doctor, fue porque pues mi esposo me dice a mí que pues que tengo que hacer algo, porque sí, pues si nadie está haciendo nada, pues tengo que hacer algo. Y él me comenta de una persona que él conoce, que últimamente la vio, que se dedicaba al tema de feminicidios. Ella empezaba en esos momentos en este ámbito. Me da mucha pena tener que decirlo, pero a veces las víctimas nos enfrentamos con activistas que usan nuestro dolor, que nos utilizan para lograr fines mediáticos o fines económicos, ¿verdad? Y que lo que menos les importa es que nosotros podamos llegar a esa parte que a nosotros nos trajo aquí, ¿verdad? Y incluso hasta nos señalan como si fuéramos su grupo de detractores, como si nosotros viniéramos a este camino a tratar de ganarles un lugar que ellas están buscando tener por reconocimiento. Entonces, yo creé una página para buscar al asesino de mi hermana, porque mi hija me decía que había visto muchas personas que buscaban y que hacían sus páginas. Ella tenía 10 años, mi hija, y me dijo, mami, vamos a hacer una página. Entonces la hicimos, esta página, y fue como yo estaba evidenciando el dolor
de la pérdida de mi hermana, Sí. ¿verdad? Y que si alguien lo veía, pues que lo denunciara para que estas fotos se las tomaron en Mazatlán. Ok. Y yo las mostraba para que si alguien lo veía, pues lo denunciara Sí. porque no estábamos, no sabíamos dónde localizarlo y pues necesitaba enfrentar a la justicia, ¿verdad? Entonces, mi esposo me contacta con esta activista. Ella me hace una entrevista, me pone en su página y siempre, me prometió que nos iba a llevar a los medios y que nos iba a ayudar a hacer extensivo el grito de justicia. Y pues que ella estaba empezando, en ese entonces su grupo tenía como 3 o 4 víctimas. Y luego después empezaron a incrementar otras y otras, y cuando yo veía en ese chat como las lastimaba y a mí me producía mucho, emocionalmente me producía mucha presión Sí. en ver que una persona trataba de esa manera a alguien que estaba tan vulnerable. Pero en cierta manera también me confundía porque yo decía, a lo mejor soy yo la que estoy pensando que todo el mundo está en mi contra. El trato hacia mí fue muy diferente cuando su interés era ponerme en su página y cuando una vez que ya había estado en su página, ya no le importaba lo que yo sintiera, lo que yo pensara, incluso me decía que estaba escribiendo su libro y que no tenía tiempo, y pues la verdad es que yo me culpaba, y yo decía, soy yo a lo mejor la que estoy viendo mal. Entonces así pasaron meses. Total, logramos la captura del asesino a través de una denuncia por las redes sociales en la página de Los Machos Nos Matan en México, que es la página que yo fundé en ese momento y que tuvo mucho empuje gracias a la sociedad y que yo nutría aparte con otros temas de violencia para poder estar poniendo la cara de este sujeto. Entonces hubo una persona que denuncia su paradero. Afortunadamente logramos que se sensibilizara una persona en la sociedad y efectivamente los datos que esta persona me aporta son los reales. Y entonces se lo pasamos al fiscal, lo detuvieron y ahí es donde empieza otra pesadilla, ¿no? Que es el proceso. Sí. Hasta lograr 46 años y 3 meses. Pero tienes que lidiar, doctor, con la justicia, con el sistema judicial, con los ataques de la sociedad también, porque siempre dicen, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no le pusieron atención? Y tal vez todos tengamos responsabilidad, pero no una responsabilidad directa como lo hizo el asesino, Sí, claro. que decidió interrumpir la vida de los demás. Nadie sabemos las intenciones que tiene la otra persona, ¿verdad? Si no, pues no estuviéramos ahí, nos protegiéramos, ¿verdad? Si ellos no llegan y nos dicen, oye, te voy a matar, te voy a cachetear y te voy a insultar. Entonces, y nosotros decimos, sí, ok, hazme lo que tú quieras y aquí me quedo. No, o sea, ellos no llegan con esa propuesta, sino toda la contraria, nos engañan a todos. Entonces, ella, igual que nosotras, como le comento ahorita con la activista, ¿verdad? También nosotras entramos en esa confusión, a pesar de que venimos de una situación de violencia, venimos a caer en un hueco otra vez, tratando de agarrarnos de alguien que pensamos que sabe de este camino, que tiene los contactos para llevarnos a lograr la justicia, y también vivimos este tipo de violencia. Y entonces nosotros también estamos confundidas, a pesar de que ya vivimos un feminicidio en casa, también decimos, a lo mejor soy yo la que estoy tan sensible y lo noto todo muy grave, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que no es así cuando decido retirarme del grupo y me busca Lorena Gutiérrez precisamente, que ya estuvo aquí con usted, y me dice, Sandra, ¿verdad que te fuiste por esta situación? Entonces yo dije, entonces no estoy loca. Sí realmente está pasando lo que pienso, porque también ella lo siente así. Y así otras compañeras. Entonces, ahí nosotros nos retiramos y entonces nosotros, ella me atacaba mucho en su página y siempre decía que mi página amarillista, que esto, que el otro. Y yo muchas veces le dije, oye, yo no vine a quitarle el lugar a nadie, no te metas conmigo porque le pegas a mi lucha. No te metas conmigo, por favor. Entonces, de todas maneras me seguía pegando. Un grupo, incluso nos llegó a llamar malagradecidas,
los perros no le muerden la mano a los que les dan de comer, o sea, cosas que en un micrófono no dice, ¿verdad? Y en contra de eso tenemos que vivir y tenemos que callar también porque cuando lo decimos no lo quieren sacar a público. Okay. Entonces, es una violencia que vivimos y que actualmente hoy, a 8 años del feminicidio de Serimar, hay familias que siguen con ella y familias que siguen en la ignominia, sin justicia, en su grupo. Y las que nosotros nos hemos retirado, que hemos decidido separarnos de ella y luchar por nuestros lados, puede buscar en internet y los nombres de nuestras víctimas están en todos los medios. Okay. Entonces, tienes que luchar contra eso. Y a pesar de que en muchas ocasiones yo le dije, no te metas con esa situación, porque yo no me vine a pelear contigo, yo nomás quiero llegar a la justicia. Entonces tienes que luchar contra estos, contra el feminicida, contra las activistas, y tú dices, oye, somos del mismo equipo, ¿no? Sí. Y incluso luego alguna vez nosotros llegamos a meter algunos escritos porque a veces las autoridades premian a estas activistas que son sus brazos extensivos y que precisamente lo que hacen es frenar este golpe de las víctimas y son comparsas del poder. Entonces, de alguna manera lo hicimos público, le retiraron una medalla que le iban a dar y desde entonces nos llama que somos su grupo de choque y que nosotros somos pagados por el Estado para perjudicarla. Y no es cierto. A mí nunca me dieron ningún dinero. Yo simplemente digo, es necesario a veces tenerle que decir a las personas quién es quién, porque no se vale que nosotros estemos tirados en el suelo con una situación de feminicidio y todavía lleguen este tipo de personas y abusen de nuestro dolor para poder ellos enriquecerse. Entonces, vivimos aterrorizadas porque el feminicida puede quitarnos la vida también por alzar la voz, porque el sistema judicial no hace lo que se debe y entonces tenemos frentes abiertos por todos lados, ¿verdad? Y nosotros no tuvimos la culpa de estar en esta situación por la decisión de una persona como él, ¿verdad? Y creo que de él es el responsable de todos esos daños, porque si él no hubiera asesinado a mi hermana, ni siquiera hoy tendría yo que estar sentada enfrente de usted, doctor, para venir a externarle todo lo que hemos vivido. Okay. Y me duele en verdad bastante tener que decir esto. Sí, sé que es una situación muy, muy complicada, porque, digo, hasta se siente un escalofrío tremendo ahorita aquí en esta atmósfera, porque, digo, voy a preguntarle algo tal vez muy doloroso, espero no se causar que se quiebre, pero usted que es tía, es hermana de ella, ¿cómo explicarle a un niño que su mamá ya no está? Porque, digo, todo el mundo vemos con la cuestión de las víctimas, de que ahorita que hablamos de este sujeto, hay un tema muy importante que es la propiedad, que acaba de decir hace rato usted, que ella la consideraba de su propiedad. Y entonces, como ya no, esta propiedad ya no es mía, pues entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues aniquilarla. Porque de que la use alguien más como un objeto que se llama cosificación en el feminicidio, a que se quede conmigo y si se va con alguien más, pues la tengo que destruir. Porque esa es la mentalidad de muchos agresores. Y ahorita tocamos este punto, pero es una situación muy complicada. Yo le he preguntado a muchos tanatólogos cómo se le explica a estos niños o niñas que mamá ya no está y que fue por este tipo que tal vez, digo, voy a hablar una tontería, pero el tipo que tal vez nos compraba helados, nos llevaba al cine o que ya estaba viviendo con nosotros, ¿cómo explicarle? Porque ya es más grande, va a ir creciendo. ¿Y cómo se le explica a un niño esta situación? Es súper difícil porque mi sobrino no supo ni vio otra vez a su mamá más que el día que se despidió, que le dijo que iba a ir a una fiesta y que se cuidara y que obedeciera a su tía y que lo amaba. Y de ahí él ya no volvió a ver a su mamá nunca. Entonces, a nosotros como familia, lo que se nos ocurrió decirle fue que estaba de viaje. Sí. Entonces, durante el proceso del hospital, él decía, mi mamá vino. En sus sueños decía que había venido. Vino y me dijo que cuando viniera me iba a traer unos chocolates y me iba a dar un premio. Y luego después un día despertó llorando y dijo,
¿por qué le cortaron el cabello a mi mamá? Y ese día le cortaron el cabello a su mamá, cuando lo de la herida de atrás. Le cortaron el cabello y luego después nos preguntaba, oye, ¿dónde es el otro mundo? Y luego, ¿por qué? Y dice, es que mi mamá me dijo que ella se va a ir al otro mundo y que quiere que me vaya con ella pero yo no me quiero ir al otro mundo, yo quiero estar en quiero que ella esté aquí. Entonces, pasan cosas inexplicables, doctor, porque él no supo, no se dio cuenta, nadie le dijo, y él tenía esas manifestaciones. Y cuando fuimos al funeral, que Romeo no fue, ya en otras ocasiones habíamos ido a otros funerales en esa funeraria, y la persona de la funeraria fue y nos llevó una cajita y dijo, este es para la familia de Serimar, y era una caja con chocolates. Entonces, de ahí, él no asistió al entierro ni nada, no supo que su mamá se había muerto, pero también en esta lucha nosotros hemos trabajado por los huérfanos por feminicidio. Sí. Entonces, yo metí unas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando al Estado de Coahuila por la inacción ante el interés superior de la niñez sobre mi sobrino, porque pues sí te preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Porque a ninguna autoridad le importó la salud de Romeo, el bienestar de Romeo, ni siquiera la custodia de Romeo. Nunca nadie preguntó, bueno, ¿y el hijo de Serimar con quién se va a quedar o quién lo va a cuidar? Haz de cuenta que no existía. Entonces empecé a documentarme acerca de esto y me encontré con nada. Entonces, por eso fue que yo metí esta queja, y entre una de las solicitudes que yo le hice al Estado de Coahuila fue precisamente la atención psicológica. Se logró un programa, el único en su figura de restitución de derechos para los hijos de violencia feminicida que existe actualmente en el país, es en Coahuila. Se logró a través de esas quejas, hubo un acercamiento con el gobernador, y se le solicitó que se le diera una beca mensual para su manutención, se les diera una despensa de alimentos no perecederos para su alimentación, que se les diera atención psicológica y atención legal, porque la situación legal queda volando, porque en este caso pues mi hermana su hijo era madre soltera, y pues mis papás lo tenían porque ahí vivía, ¿verdad? Pero imagínate, por ejemplo, vas a hacer un trámite y te dicen, simplemente subirte en un camión de transporte, te dice, bueno, señora, ¿y usted qué es del niño? ¿Y por qué se lo va a llevar? Y te piden que justifiques que es tuyo. Entonces, esas cosas necesitan quedar en orden y a nadie le interesa. Hasta que las familias de las víctimas tienen esas necesidades, es cuando andan tratando de arreglar. Y como le digo, tienes que luchar en el juicio penal con las activistas, con la familia del feminicida, y luego después por la vía civil tienes que andar arreglando esta situación de los niños. Entonces digo, oye, al Estado mexicano y al Estado de cada una de los estados del país, digo, a alguien les debe de importar los niños, ¿no crees? Entonces, en una forma automática se debe de crear un protocolo de atención a los huérfanos, y así como llega el forense a levantar al cuerpo, debe de llegar el DIF, el PRONIF, o como se llame, la Procuraduría de la Niñez y de la Adolescencia en el estado, y decir, bueno, ¿cuántos niños son? Inmediatamente debe de haber una apertura para la atención a esos pequeñitos. Entonces, porque las familias no nos merecemos que con todo el dolor que tenemos y tan rotas que estamos, tengamos que andar todavía en los juzgados civiles arreglando esos trámites. En el caso de Romeo fue algo muy normal porque ella era madre soltera, pero hay situaciones diferentes. Los niños a veces presencian el asesinato de sus madres, ¿verdad? Que necesitan atención psicológica. A veces son reos de el feminicida, se los lleva y andas buscando al feminicida y a los niños también, ¿verdad? O a veces se los lleva la familia paterna y la familia materna tiene el dolor de la pérdida de la hija y de los nietos, la preocupación de que están en ese núcleo feminicida también. Entonces, fue la exigencia de crear la custodia emergente para la familia de la víctima en cuanto a los pequeñitos, porque diferentes familias que he conocido en este andar,
pues estaban en situaciones diferentes con los niños. Entonces, Sí, ahorita, perdón que la interrumpa, hasta empiezo a sudar de las manos, ujú. porque, digo, perdón que la interrumpa, No, pero no se preocupe. fíjese, a mí hay partes, digo, estudié Derecho para Ujú, entenderlo, pero hay partes que no entiendo, y no entiendo por lo siguiente, porque, ¿cómo le ofrecen? El México es súper garantista de sus presos, ujú. pero garantista. Así es. Se preocupa porque le den dieta. A mí me ha Ujú. tocado sujetos que chillan al juez. Oiga, es que me operaron y necesito una dieta especial. Y el juez dice, en este momento se manda oficio para que el director de reclusorios solicite una dieta especial para esta persona. Híjole. Le mandan frutita y Sí, todo le bien. dan Ujú. especialidades médicas ya de alta especialidad en institutos porque el señor tenía un cáncer y ahora hay que tratarlo con alta especialidad para el cáncer. Se cancelan audiencias porque resulta que el señor se le ocurrió cambiar de abogado. Tienen talleres, tienen gimnasio, pero siempre he hecho esta pregunta a los ministerios públicos que tampoco saben, Tienen respuesta. tienen una Ujú. respuesta porque es hasta ilógico pensar que como las víctimas cuando mueren a través de las manos de sus agresores, ¿qué pasa con los niños? Yo considero que los niños tienen 1000 veces más derechos que el asesino. Así Digo, me es. van a fundar mucha gente. Ujú. No, ¿cómo les dices? Pues sí, es que eso es lo que son asesinos. ¿Y cómo explicarle a estas pequeñitas, a estos pequeñitos, que si nada más tenían una mamá, no había abuelitas, no había tíos, ¿qué van a hacer ahora? Ujú. ¿O qué pasa cuando nada más está mamá, papá y papá es el que mata a mamá? ¿A dónde se van? Entonces el Estado está completamente omiso y pareciera que es un término muy feo, perdónenme, lo voy a ocupar, le voy a robar este término, el de los huérfanos de Huérfanos. Ujú, feminicidio. De hecho, ya está, ya hay un libro, ujú, pero el Estado parece que los quiere borrar. O ujú. sea, Los invisibiliza. Ujú, exactamente. Y entonces es hasta terrible porque uno dice, caramba, ¿por qué no hay legisladores que digan, a ver, tenemos violencia de género? ujú. Ok, no estamos haciendo nada por las víctimas, pero por los niños sí, Exacto. ¿no? Ujú. Porque son el futuro que viene. Exactamente. Sí, yo Pero muchas veces lo he dicho porque digo, imagínate si nosotros ya vivimos en un entorno de sí, violencia, ¿no? Imagínate con estos niños que han sufrido sí, en carne propia el feminicidio de sus madres, como y con tantos daños y olvido sí, del Estado y muchas veces de la familia, ¿verdad? ¿Cómo van a crecer? Porque sí, acuérdate que la infancia es el destino, ujú, ¿verdad? sí, Y sí, sin las posibilidades también de poder crecer, porque quien estaba encargado de su proyecto de vida ya no está, ¿verdad? A veces los papás son los feminicidas sí, o, por ejemplo, en este caso, los padrastros. Mi sobrino le decía papá a Jorge ya. De hecho, aquí, por eso estaba mostrando una ajá. foto, aquí podemos ver. Este es un collage de Serimar y entre esos están los pies de Jorge y los pies del niño, ¿sí? Oh, Entonces, imagínate si para nosotros fue confusión saber que él le había hecho ese daño. Imagínate para el niño que lo conocía muy de cerca, sí, que claro. salía con él, que le compraba los helados, como usted había dicho ahorita, que se ponían los zapatos iguales, que era su papi, Sí, ¿verdad? porque aquí, fíjese, perdóneme, pero es bien importante mencionarlo. El niño Ujú, necesita esta figura, digo, el niño y niña necesitan la ujú, figura paterna, es muy necesaria. ujú, Entonces, si por un tiempo no tuvo la figura paterna por la cuestión que sea, pero de repente llega esta figura paterna que donde lo trata bien, ujú, al menos se preocupa por él y el niño confía en esta figura ujú. paterna, es donde se puede afianzar él como un hombre que ya viene Ujú. formándose. De repente que pasa esta situación tan Sí, trágica, ujú. pues es un tremendo caos en Sí, su y cabeza. es constante, o sea, eso Sí, no termina nomás cuando se entera, doctor. así O sea, es. ahorita le decía, nosotros tuvimos el apoyo psicológico y la recomendación de la psicóloga fue que le pusiéramos la película del Rey León para poder abordar el tema de la pérdida de su mamá y que él tenía que saber que su mamá ya no estaba. Sí, Entonces, Romeo pues tuvo que saber la verdad, aunque no quisiéramos, por recomendación de la psicóloga, y le tuvimos esta atención a través de ese programa que nos proporcionaron en Coahuila para los huérfanos. Y luego la psicóloga lo dio de alta porque tenía 3 años y no necesitaba atención psicológica, según ella, ¿verdad? Los daños siguen perpetuos en la vida de sí, Romeo, claro. no solamente cuando se entera. Él hoy en día llora por su mamá, hoy tiene 11 años y él llora
y para nosotros es terrible cada vez que él toca el tema de su mamá, porque normalmente él vive una vida aparentemente normal, porque mi mamá se ha dedicado pues a darle una vida con alegría, con amor, llevarlo a su escuela, atenderlo y todas esas cosas, a su fútbol y así. Pero él, por ejemplo, a veces está aparentemente viendo la tele. Me ha tocado algunas escenas, por ejemplo, está viendo la tele y parece que está viendo las caricaturas, pero dice en voz alta. Ella me daba muchos besos, me llenaba de mucho cariño, como si hablara en voz alta. Y cuando yo escucho eso, recuerdo los momentos en los que Serimar abrazaba a su bebé y lo besuqueaba y te amo, te amo, te amo, porque ella era Sí, es muy muy cariñosa. expresiva. Ok. Serimar era muy expresiva. Entonces te destroza el alma, Sí, a cómo pesar de no. que ya ha pasado. Hoy en día llora porque no llora como los niños por una paleta, no llora porque quiere un iPhone, ¿no? Sino que él llora porque él quisiera que su mamá lo viera Sí. meter goles, porque lo llevara a la escuela, porque lo acompañara en sus logros y en sus fracasos, ¿no? Y entonces para nosotros es bien doloroso, es como si nos encajaran una daga en Sí, el corazón, porque por más protección, por más amor que nosotros le demos, es insuficiente. Eso no se reemplaza. sí, El no. amor de la mamá no se reemplaza. Y yo digo, Jorge fue sentenciado a 46 años, 3 meses por la vida de Serimar, pero en ningún momento por la fractura que Romeo Sí. tuvo, ni por la fractura que mi mamá tuvo en su vida, ni por la mía, ni por la de mi hija, porque a todas Sí. todos nos hace falta Serimar en nuestro entorno, familiares, amigos, sociedad misma, ¿verdad? Precisamente por eso es que nosotros seguimos poniendo el dedo en el renglón en cuanto a la justicia por Serimar, porque creemos que la justicia por esas mujeres que nos han arrancado de una forma cruel es la garantía de la no repetición en las que estamos vivas. Yo sé que a la sociedad a veces no le interesa, o en vez de ver estos programas con el afán de poder detectar estas alertas que nosotros no pudimos ver en su momento, ¿verdad? Y de poder ponerse en los zapatos de Serimar y decir, mi hija está viviendo una situación así, le trae serenata, le trae flores, parece todo amor, pero a ver, déjame reviso, porque ya vi un caso en este sentido que nos dice que cuando es exceso de amor, algo hay detrás, Sí. ¿verdad? Que no estoy viendo. Y que, por ejemplo, a veces ven estos programas y en vez de ver y empatizar con nosotros y exigirles a las autoridades, hay cuestionamientos para la familia. O sea, en su momento yo también he dicho y he pensado, Serimar sí no guardó silencio siempre, ella sí pidió auxilio o sí se lo externó a alguien, no fue la persona indicada porque esa persona no pudo ayudarla. No, de ninguna manera, doctor, es responsabilizar a las amigas que tuvieron conocimiento, Sí. sino es que a veces tenemos lealtades que son confundidas, ¿verdad? Por ejemplo, la amiga dice, pues yo sí sabía que él le pegaba, pero pues ¿qué puedo hacer? Entonces ahí queda. Ella no le dice a su mamá, no le dice a alguien que le pueda aconsejar, Sí, claro. oye, ve con su mamá y dile, aunque Serimar se enoje, aunque pierdas la amistad de Serimar, ¿sí? Ve, dile a su mamá para que su mamá pueda actuar, ¿verdad? En ningún momento yo digo, las amigas de Serimar tienen la culpa porque no dijeron no. O sea, si la sociedad necesita que le expliquemos con manzanitas esto, tenemos que explicarlo. Sí. Serimar ya está muerta. Por Serimar ya no podemos hacer nada. Solo la justicia, que viene siendo la sentencia para que este asesino, pero a mí no me regresa nadie a Serimar. Este asesino se tiene que quedar en la cárcel porque él va a volver a matar cuando salga. Va a volver a violentar a una mujer y ya no va a ser Serimar. Va a ser una de las que estamos vivas. Tal vez sea tu hija, tal vez sea tu hermana, tu sobrina, a mí o a cualquier otra mujer que no conozco, ¿sí? Esa es la importancia de que haya una justicia para Serimar. Ella ya no está, hace 8 años que no está. Yo creo que su cuerpo ya ni existe, o sus tejidos o sus huesos tal vez ya no estén. Y es doloroso para mí tener que decirlo esto porque yo la sigo recordando a 8 años así. Para mí sigue siendo ella, ¿sí?
aunque ya físicamente no exista, tal vez Sí. sus restos ya ni siquiera están, ¿sí? Pero sigo luchando para que este hombre no vuelva a salir y le vuelva a hacer daño a nadie más, ¿sí? Esa es la importancia de que nosotros veamos estos casos, concienticemos a nuestras familiares, nosotras mismas, no juzguemos a las víctimas y a sus familias. ¿Dónde estaba su mamá? ¿Por qué no pusieron atención? No, ese no es el trasfondo, el chisme no es el trasfondo. Que yo venga a contar quién era Sarimar o cómo era o qué le gustaba, no era, eso es algo muy de nosotros, ¿verdad? Que extrañamos, pero realmente nosotros como familia lo que buscamos es que tu historia no termine como la de Sarimar, que si tú vives violencia te puedas ver en ella y que lo que trataste de ocultar por miedo, por amenazas, por vergüenza, por temor, por las razones que haya sido, el día que te mate las vamos a saber. Habla hoy que podemos hacer algo por ti, habla con las personas adecuadas. Las amigas a veces no se meten porque dicen, pues tienen a lo mejor temor de que te enojes con ellas, Sí. o que a lo mejor no pueden hacer nada por ti porque a lo mejor te aconsejan y no haces caso, pero tal vez si recurres a las personas que verdaderamente amamos a esa mujer, nosotros sí vamos a actuar y sí vamos a poder poner el cuerpo y el alma por esa mujer, aunque nuestra vida esté en riesgo, como hoy en día, mi vida está en riesgo si él sale. Sí, Y no me claro. importa, nunca me ha importado tenerlo que perseguir, porque Sarimar no estaba sola. Había una familia que la ama aún y que nos duele todavía su ausencia y que él debe quedarse en la cárcel por eso. De hecho, usted fue muy valiente porque lo persiguió. Usted tuvo que hacer con su pequeña, Ujú, para una página para ujú, que alguien pudiera tener la empatía y pudiera decir, aquí está, ¿no? No, que no se esconda más, ujú. porque si ya lo hizo una vez y ven que no pasa nada, lo va a seguir haciendo porque van perfeccionando su técnica Así es. de ir pues violentando. Fíjese que yo le quería decir esto, Sandra, de que mucha gente, como usted bien lo dice, a veces ahí juzgan, pero hay algo que se llama el círculo de la violencia, que viene la luna de miel. Y aquí probablemente, digo, voy a decir tal vez una tontería, si ve que lo digo, me corrige, Ujú, pero probablemente si a ella, este sujeto cobarde la estaba agrediendo y las amigas sabían, tenía varias contras ella para abrirse más. Por ejemplo, una de que tal vez estuviera recibiendo amenazas por parte de este sujeto. Otra, algo bien importante que yo creo que aquí las mujeres que nos están viendo no deben de dejarlo pasar. Tal vez el hecho de que, digo, si llego a decir algo erróneo, inmediatamente me corrige, por favor. ujú. Probablemente si ella veía que al niño lo trataba bien este sujeto, tal vez podía soportar un poco de maltrato porque decía, bueno, lo trata bien, es como una figura paterna que él necesita. Entonces son todos estos elementos que la vergüenza tal vez de querer, de que ya la había pedido, de que ustedes estaban contentos, de no querer causar una decepción hacia su familia, tal vez eran elementos de que ella se iba deteniendo y solamente le confiaban las amigas y que obviamente las amigas estaban mal en el decir, oye, allá están golpeando a tu hermana, a tu hija, pues ve a hacer algo, ¿no? O llévala con alguien que se dé cuenta, que se quite esta venda y de que esto es violencia. Lamentablemente hay muchas personas así que soportan porque no tienen un adecuado apoyo, porque la familia lo desconoce y las amigas a veces son un cero a la izquierda, Ujú. lamentablemente. O están igual de ignorantes que ella. Ujú, Exactamente. Entonces por eso es que a veces vemos estos casos tan terribles. Pero la gente a veces juzga, pero no sabe toda la situación que traen ujú. de fondo. Yo creo que viene desde un núcleo. Tengo una amiga que es psicóloga que ella me dijo, me recomendó que estudiara a este tipo de personalidades narcisistas Ujú. y psicópatas integrados y la Sí, violencia de género, porque pues obviamente uno, pues estás alejado del tema sí, totalmente, ¿no? Entonces empiezas a ver todo eso del ciclo de la violencia, ¿verdad? Y que a veces hasta te identificas tú misma, ujú, ¿verdad? Que dices, ay, yo también he vivido esto y nunca lo he notado que sea de esta manera o no lo llamamos de esa forma. Entonces, nosotros en México, no nada más Serimar,
todas las mujeres tenemos muy afianzada en nuestra educación la familia, ¿verdad? Tener una familia, ser madres, cumplir con una boda, un vestido de blanco. Entonces, la formación de nuestra familia fue cristiana, siempre, ya sabes, dentro de las iglesias, pues te enseñan a perdonar, a servir a tu prójimo, a ser humilde. Cuando te den una cachetada por la otra mejilla, como Jesucristo, ¿verdad? Y todas estas cosas que nos hacen buenos seres humanos. Cuando te vives un evento como esto tan trágico, la verdad es que chocas con la fe porque dices, bueno, por acá la ciencia me dice que estos narcisistas y psicópatas están buscando una persona noble, que se deje manipular, que perdone todo, Sí. 70 veces 7, ¿verdad? Y por el lado de la iglesia nos dicen que debemos de ser buenos seres humanos. Entonces, ¿cuál es entonces la forma que debemos de seguir, verdad? Porque yo estoy tratando de ser buena y no digo que sea malo esta enseñanza, pero cuando caes en las manos de un sujeto como pues haz de cuenta que es carne de cañón, Sí. porque te puede hacer esto. Serimar fue esa mujer, ¿sí? Siempre con la esperanza. En algún momento ella ya había tenido una relación anterior, la cual no funcionó. De ahí se derivó tener un hijo llamado Romeo, y ella como que siempre tuvo esa sensación de haber fallado, Ujú. ¿verdad? Porque no se concretó su Así familia, es. porque dentro de su familia pues había aprendizajes religiosos, exigencias sociales y de alguna manera siempre la presión de la anterior pareja también, Ujú. de una forma verbal siempre fue condicionante. Tienes que aguantarte lo que vivas conmigo porque no va a haber otra persona que te reciba con un hijo, Ujú. porque nadie va a querer a tu hijo como yo, Sí. ¿sí? Porque te tienes que aguantar aquí, porque ya decidiste y entonces no puedes romper esto. Exactamente. Entonces Serimar rompió de aquella relación y en cierta manera, aunque nunca me lo dijo, hoy estoy segura que ella, como muchas mujeres, siempre decimos, sí me lo tengo que encontrar, alguien que me valore, que me quiera y no importa que tenga un hijo, ¿verdad? Porque yo tengo el valor como mujer, yo tengo el valor como persona y mi hijo tiene que ser respetado en el espacio en donde lo lleven, ¿sí? Entonces creo que Serimar de esa manera quiso demostrarle Sí. también a esa persona que sí va a encontrar el hombre Así ideal, es. ¿verdad? Jorge aparentemente era el hombre ideal, porque hoy con tanta seguridad lo digo que sí, no soy ninguna especialista, pero sí le estudió, porque después supe que a través de una amiga, mejor amiga de Serimar, él la contacta para preguntarle qué era lo que le gustaba a Serimar. Entonces, ella pues pensando que él quería cortejarla, pues le dice, le gustan los osos de peluche, le gustan las rosas, las serenatas, todo lo que le gusta a Serimar. Y entonces él se fue por ahí para ganar espacio y conquistarla, ¿sí? Y entonces se mostró como el hombre perfecto, como el papá abnegado, el papá que lo había abandonado su Sí. mujer porque se fue de cascos ligeros. Esa fue la versión que él nos dijo. Y él hoy se hacía responsable de una niña en aquel entonces de 5 años. Entonces nosotros veíamos que Jimena iba al colegio, que él era responsable de peinarla, de llevarla, de su mamá lo apoyaba, pero vivía con él. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues es un buen, Sí, es un buen una hombre. buena pareja, sí, porque pues ya está más maduro, es un poco más grande que ella, Sí. tiene una niña, saben lo que es una familia, lo que cuesta la educación y todo. Van a ser un buen complemento, ¿verdad? Lejano a lo que nosotros pensábamos. Entonces, efectivamente, pienso que Serimar, con tal de lograr ese objetivo, pues muchas de las veces, como le dije ahorita en un principio, no llegan a decirnos, te voy a insultar, me voy a burlar Sí. de ti, te voy a lastimar y luego te voy a pegar y luego te voy a matar. No te lo dicen así. Sí, ¿no? Primero va escalando y lo sé hoy, después de que mataron a mi hermana. No lo supe antes, yo no sabía que había una escalera de la violencia. Nadie me lo dijo hasta que mataron a mi hermana a través de esta psicóloga que le platicó. Ella me llevó al Museo de Tolerancia, Ujú. había una exhibición acerca de eso y ahí fue cuando conocí esta escalera de la violencia y efectivamente se ubica uno hasta en esa escala, en el Sí. trabajo, en la familia, con la pareja, hoy con el feminicidio, ¿verdad? Y dices, ¿en cuál voy? ¿Verdad? Mi hermana
todas las que vivió, porque efectivamente tuvimos un antecedente de las capturas, los mensajes con las amigas, las situaciones con las amigas, todo lo que vivió y nunca se dio cuenta. Pero en todas esas veces siempre había, como en todos lados, ¿verdad? Perdóname, me haces perder el control, yo no quería hacerte eso, pero tú tienes la culpa porque hice tal cosa, te Exactamente. contento con unas florecitas, yo te amo. Y entonces siempre la esperanza de que todo vuelva a ser normal y que vuelvas a sacar esa dulzura que tenías como ser humano, todo lo que te conquistó de esa persona, vuelva a nuestras vidas, entonces vuelves otra vez a dar otra oportunidad y él abusa de eso, ¿sí? Pero luego Sí. para venir a lastimarte más fuerte. Incluso ahorita que me comenta la cuestión de la luna de miel, que es esta parte Ujú, del ciclo de la violencia, una de las formas de ganarse es el hecho de comprarle cosas a los hijos, por ujú, ejemplo. O sea, ya le pegué, perdóname, mira, vamos por unos zapatos que quiere, ejemplo, ¿no? ujú. Kevin. Oye, hay que comprarle unos pantaloncitos, mira, yo se los compro. Entonces es una forma también de Sí, obtener el perdón. de obtenerlo y de Así es, respaldar a la mujer que tiene esa el hijo, necesidad. sí. Yo pienso, doctor, que Serimar vivió mucha violencia y la soportó toda en su persona. Y cuando la violencia brincó a su hijo, ahí es cuando decidió romper. Aquella noche que regresaron de Mazatlán de las fotos Ujú. prenupciales, que ella me dice que se llevan mal por esa cuestión, nunca profundiza a qué es. Pero antes de que se fueran a Mazatlán, ellos se iban a ir a una cosa de su boda y el niño andaba corriendo por ahí y Jorge estaba sentado en la sala y yo estaba sentada también. Y es que todo fue muy rápido, no nos dio tiempo el de Sí. reaccionar. Haz de cuenta que él empezó a correr alrededor de la mesa llorando que él no quería ir con Sarimar y con Jorge. Nunca lo había hecho y Romeo no tenía esos comportamientos. Entonces yo le dije, ¿por qué no quieres ir? Y me dice, él se voltea y se detiene y lo ve a los ojos y lo señala y le dice, porque él me da cintarazos. Entonces Jorge no hizo ninguna reacción, doctor, ni de vergüenza, ni de pena, ni de alteración, ni de enojo. Así es de cuenta que se quedó así serio. Entonces yo le dije, ¿y qué tienes que decir acerca de eso, Jorge? Y dijo, no, ni siquiera yo nunca le he pegado. Entonces, en ese momento tú no sabes que un psicópata no muestra Sí, nunca no. sus emociones, No, ¿verdad? no. Yo no lo Ok. sabía, pero yo sí vi que él no mostró ni vergüenza ni enojo, ¿eh? Parecía como si le hubieran dicho, mira, la luna es de queso. Ah, sí. Entonces, Serimar salió enojada. Vas a ver, Romeo, ahorita que no sé qué, porque andas diciendo mentiras. Entonces, Jorge se levantó y se salió y le dijo, ahí te espero en el carro. Y Serimar salió con el niño y yo me la topé. Eso fue un día antes de que se fueran a Mazatlán. Entonces la topo y le digo, Serimar, no permitas que nadie lastime a tu hijo porque si tú no lo defiendes, él no tiene quien lo Ujú. defienda. Y ella me dijo, sí, está bien. Le dije, no quiero que vayas a venir y el niño me va a decir que le pegaste. Y me dijo, no, ok. Pasaron las horas, regresaron, el niño regresó contento. Yo le pregunté a mi mamá, le dije, ¿sí escuchaste lo que dijo Romeo? Y le dije, pon atención. Y mi mamá dijo, ay, no, pero es que a veces así dice también. Ya ves que yo no le pego y a veces para no ir conmigo, también así ha dicho. Y yo le creí Sí. porque mi mamá efectivamente no le pegaba. Entonces yo dije, bueno, si mi mamá que vive con ellos Ujú. está diciendo eso, entonces es real, ¿verdad? Entonces pasan las horas, regresa, el niño regresó como si nada y uno lo toma o lo desvaloriza, ¿verdad? No lo tomas así con tanta seriedad hasta que ya te pasa. Se Sí. van a Mazatlán, regresa, me comenta que tienen problemas con los niños. Yo digo, pues, ¿por qué? Porque se pelean por los juguetes. En la vida no dije, no me pasó por aquí pensar, pues porque le está pegando y ella lo está percibiendo, ¿verdad? Hasta que la mata. Entonces, creo que ella decide romper a razón de eso. Y él es cuando la asesina, ¿sí? Ok. Cuando Serimar defiende a su hijo. Entonces, en cierta manera, hasta a veces me he sentido culpable porque yo se lo dije, que lo defendiera. Bueno, es que aquí no, pues no, usted no tiene nada de Ujú, culpa, es algo que todos los que somos familiares de algún pequeñito, pequeñita, pues siempre buscamos este cuidado y protección, porque si no es uno, ¿quién?
la nueva pareja no los va a cuidar. Digo, lamentablemente es lo que he Ujú, visto. Le quería preguntar esto a usted, Sandra, ujú. si en este transcurso de este viacrucis tan terrible que es buscar la justicia, ¿usted ha recibido amenazas por parte del agresor? Sí, pues en las audiencias, pues ya ves que ellos se portan agresivos Sí, siempre, burlas, sí, las ajá, miradas. miradas. La testigo, sí, de hecho ella sí ha sido directamente en cuestión de te vamos a partir tu madre, ya firmaste tu Sí. sentencia, pinche drogadicta, situaciones así que no son ciertas, Ujú. que en ninguna manera Nayeli es drogadicta ni está loca ni nada, pero porque no hizo lo que el Señor le indicó, pues entonces ella se convirtió en su enemiga, porque originalmente ella era amiga de Jorge. Y cuando conoce a Serimar y se hacen novios, pues entablaron una buena Ujú. amistad. Entonces ella decide decir la verdad y decir no es justo que esto esté pasando y que él esté como si nada. Y también a mí me quiso Sí. atropellar. O sea, si yo no corro para un lado, él se hubiera seguido derecho y a las dos nos hubiera llevado. A él no pensó en que éramos amigos, Ujú. ¿verdad? Entonces, de alguna manera siempre ambas hemos temido por nuestra vida. Yo porque he alzado la voz y soy familiar directa de Serimar y en diferentes ocasiones, pues a lo mejor directamente no he tenido una agresión tan directa por mensaje, sí, llamadas telefónicas, pero pues no se constituyen como la familia de Jorge, ¿verdad? Sino que siempre es anónimo, ¿verdad? Amenazas en cuestión de llamadas telefónicas, o mensajes donde pues nos dicen que nos van a hacer algo, pero obviamente no me van a decir que son ellos. Pero en las audiencias sí, burlas, indirectas, miradas desafiantes, a veces pareciera como si tuvieran arreglado ya la situación Sí, 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 sí. con los servidores públicos y te hacen sentir como que va a salir el fallo a favor de ellos. Y no fue de esa manera, pues sí lo sentenciaron, sino que es como que pura manipulación psicológica. Y afortunadamente nunca me ha pasado nada, pero no quiere decir que no vaya a Sí, suceder, ¿verdad? En claro. todo momento está latente el riesgo. Él ya tiene una sentencia de 46 años y 3 meses, luego solicitó la apelación, se la negaron, luego solicitó el amparo, ellos tienen 8 años, después de haber emitido una sentencia, 8 años para solicitar el amparo. Ok. Entonces, él solicita el amparo, tardó aproximadamente como un año para resolvérselo del amparo y se lo niega, la Suprema Corte se lo niega y luego después, que es lo más reciente, que es la etapa en la que estamos, él solicita la revisión del amparo porque, pues como en todos los recursos de impugnación, Ujú. siempre ha alegado que le violaron su presunción de inocencia y le violaron sus derechos porque lo condenaron con la figura de feminicidio, porque no reúne las razones de género. De hecho, pone ahí muchas tesis jurisprudenciales que porque no debería existir el feminicidio, ¿verdad? Que yo creo que por ahí tiene una mala asesoría con su Sí, abogado, claro. ¿verdad? Eso tendría que Sí. cambiarlo desde la cuestión legal, con todo el código, pero bueno, cada quien argumenta como quiere. Y bueno, una de las razones que a mí me llama la atención es que él dice que no, que ni siquiera se logró comprobar la relación sentimental. Todo fue comprobado debidamente en la sentencia ante el juicio oral. La sentencia, de hecho, el juez dijo que se había actuado con premeditación, alevosía, ventaja y Ujú. traición, ¿sí? Porque a Serimar le pegó por atrás y que Serimar había sido víctima de violencia física, verbal, económica y finalmente feminicidio. Sí. Se logró acreditar a través del dictamen médico, la mecánica de hechos, las capturas de los mensajes a través de los screenshots que tenía. Afortunadamente, Serimar les mandaba a sus amigas los screenshots de las conversaciones entre Jorge y ella. Se hizo estudio de estos celulares para poder corroborar que sí son mensajes reales. Y bueno, la ley nos dice que el feminicidio es la muerte violenta. Ujú.
de una mujer, aunque nada más sea una sola razón de género. Y el Código Penal señala pues 8 razones de género, Así ¿verdad? es. Entre esas pues la relación sentimental, que haya un vínculo de la Ajá. víctima con el agresor. Y bueno, estas fotos fueron tomadas en Mazatlán previo a que él asesinara. Estas son fotos reales Sí. entregadas por el fotógrafo a Serimar, ¿sí? Esta sí es una captura que yo imprimí un poco más grande, ¿sí? Que si lo puedes ver es este mismo momento, Sí, sí, ¿verdad? claro. Traen la misma ropa en la misma plaza, ¿sí? Está, de hecho, en el perfil de Serimar en Facebook hay una foto de ellos dos arrastrándola ella a él por la arena y le pone help y como que ella lo va jalando, ¿sí? Ok. Esta es una foto también de cuando él la pide formalmente, ya estando mi papá, mi mamá, Ajá, sí, porque sí. anteriormente la había pedido con los amigos en un bar en donde hicieron como un Sí. juego de que ella participó en un concurso y ganó, y el premio era como que él salía con una banda, con rosas y darle el anillo ante los amigos. Sí. Después, en agosto fue esta pedida ya con las 2 familias, ¿sí? Y este es un collage que también pueden encontrar en la página de Serimar en Facebook, que ella hizo de todos los momentos que vivieron en pareja, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? Entonces, yo la traigo porque ellos siguen diciendo mentiras siempre, tratando Sí, 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 de sí. Híjole. confundir a la sociedad, a los jueces, ¿verdad? De que son, que tienen derecho a salir en libertad. Si algún día Jorge Alejandro Ugarte Hernández llega a salir libre, porque él está en el Cerezo de Torreón, es él. Yo por eso lo muestro siempre, aunque algunas veces a algunos medios de comunicación o a algunos programas no les gusta mucho mostrar los rostros de los feminicidas por temor o por un temor legal también, ¿verdad? O por temor a ser demandados. A mí me gusta mostrarlo porque he pedido justicia y he pedido una sentencia firme y irrevocable para este hombre, porque nos merecemos las que estamos vivas. Sí, claro. Estar a salvo y que verdaderamente estos lemas que existen de libre de violencia, a los que tenemos derecho las mujeres, finalmente se cristalicen. Y solamente podemos cristalizarlo si estos feminicidas están en la cárcel y si nosotros ya logramos comprobarlo ante un sistema judicial estatal, está todo debidamente probado, ¿verdad? Estos sujetos tienen más derecho que nosotros como víctimas. Y si alguna vez el sistema judicial federal decide darle la libertad, no por inocente, porque Jorge sí mató a Serimar con toda la intención de quitarle la vida, por vulnerarla como mujer, ¿sí? Si lo dejan un día en libertad, que todo México y el mundo se entere que lo dejaron por la responsabilidad de los servidores públicos que no hicieron bien su trabajo, que no integraron alguna prueba correctamente, Sí. que no hicieron lo que tenían que haber hecho de especialización en su carpeta, ¿verdad? Que la responsabilidad es de los servidores públicos Así es, sí, y de sí, que de claro. ahí estos criminales se agarran, o porque a veces la legislación tiene vacíos y de Ujú. los cuales ahí se pescan estos criminales para poder salir, Sí. ¿verdad? Pero no fue porque no haya matado a una mujer, sí la mató y está condenado, y el sistema judicial lo que hace es liberar a estos feminicidas, a lo mejor por corrupción, a lo mejor por empatía, a lo mejor por negligencia, no lo sabemos, pero hemos tenido diversos casos en los que ellos salen en libertad y vuelven a salir Sí. a matar. Hay muchos claros ejemplos de esto, ¿verdad? No estoy inventando ni me lo estoy imaginando. Hace 4 días asesinaron en Jalisco a una mujer de nombre Astrid, y lo nombro porque acaba de suceder, es un hecho reciente. Esta mujer se relacionó con un hombre sin saber que había tenido una sentencia condenatoria en el 2020. Salió, él tenía una condena de 27 años, había matado a su anterior pareja, lo sacaron en libertad, conoció a Astrid, se relacionó con ella. Hoy, 5 años después, asesinó a Astrid, a su hijo de 16 años y a su pequeña de 8 años, también la agarró a martillazos y está en un estado crítico en el hospital.
con el riesgo de muerte. Si la justicia verdaderamente nos hubiera brindado una sentencia firme e irrevocable para el asesino, Astrid y sus hijos estuvieran hoy vivos. Me cuenta y se me revuelve el estómago de mucho coraje porque, mire, tengo 3 elementos que me gustaría compartir con usted. El primero, para toda la gente que muy seguramente este abogado que ni se actualiza, el sujeto que dice que el feminicidio no debe de existir, y que sí me he topado a muchos, en muchas pláticas de tema de violencia de género, dices que el feminicidio no tendría que existir, pero son personas que no leen, que no se actualizan, y claramente aquí, como usted bien lo dice, Código Penal Federal, el capítulo 5, el artículo 325 que vamos a citar, son 7 fracciones que nos dicen en qué momento puede darse el delito o tipificarse. Y simplemente aquí, mire, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, ya tenemos un elemento muy importante. Existan datos que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones, ya teníamos otro elemento bien importante. Entonces, claramente aquí está bien tipificado en el Código Penal. Ahora, fíjese que esto es terrible y es sacado de una película de terror, porque ustedes como víctimas, después de que se avientan 1 año o más de toda una cuestión procesal, audiencias, retraso de audiencias, que el MP no llegó, que ahora no llegó el defensor, que no llegó el bueno, se avienta uno 1 año y medio, 2 años para llegar a una sentencia. Y uno cree que ya se sentenció. Y ahora resulta que 8 años después, las víctimas vuelven a violarse sus derechos porque tienen derecho a un amparo, porque se violaron su debido proceso, se violó sus derechos humanos. Y esto es una burla para todas las víctimas, porque ya en vez de cerrar todo un ciclo que apenas se va a tratar de reconstruir la familia, bueno, no una familia, sino familias enteras, de la pérdida de esta persona tan importante, de cada uno de los que integran las familias, resulta que ahora ya no, otra vez viene el viacrucis de volver a abrir la investigación, porque hay que ver este amparo, contratar a otro abogado, gastar dinero, los pequeños vuelven a sufrir de nuevo el estrés de que es que tal vez va a salir el asesino de mamá y tal vez nos va a hacer daño a nosotros. Ahora tengo que andarme cuidando, ahora tengo que pedir protección al Estado, el Estado no me lo da. Entonces realmente estamos en una situación donde claramente lo hemos gritado desde el inicio del programa, que es una indefensión terrible para las víctimas. Y fíjese que esto es terrible, y digo, yo lo entiendo muy bien. Me van a crucificar aquí muchos compañeros del gremio abogados y van a decir, oye, es que es mi profesión, sí, pero éticamente no sería correcto defender a feminicidas. Yo sé que hay que comer, digo, lo voy a decir, perdón si insulto, pero a veces es tan nefasto entender estos casos como el que me acaba de platicar que sucedió con Astrid, de que hubo un sujeto que tenía que estar 25 años preso, lo sueltan y acaba eliminando otras 3 vidas que nada que ver con la anterior, y lo único que hacen los jueces es, pues es que tuvo los privilegios y yo no puedo violentar los derechos del señor, se lavan las manos, y estos jueces también tendrían que metérseles a proceso, también se tendría que castigar y también mandarlos a la cárcel. Pero como México es un país apapachador de las leyes, porque la ley no es para todos, sino es para el que sabe hacerlo, sabe o el que la paga, tenemos estos resultados tan terribles. Así y ahora es. ustedes tienen que volver a repetir otro viacrucis 8 años después. Sí, así es. Como le comentaba ahorita de la defensa de Jorge Alejandro Ugarte Hernández, que es el licenciado Gumaro de Jesús López Gutiérrez y Uriel Benavides Escobedo. Estos abogados no solamente son ignorantes en cuanto a la perspectiva de género y al debido proceso, sino también machistas, ¿verdad? O sea, si usted pudiera leer todo el amparo, ahí se va a dar cuenta de todos los machismos que está plagado, ¿no? Entonces, debemos de pues hacer el llamado a las autoridades, y por eso es hincapié en el caso de las víctimas, hacerle saber a la sociedad también que debemos exigir que haya abogados, que haya servidores públicos,
que estén preparados Ujú. con perspectiva de género, con una debida diligencia para podernos tanto como defender como acusar, ¿verdad? Porque desgraciadamente vivimos en ese sistema. Tal vez algún abogado, algún funcionario o alguna dependencia sí está especializada en el tema, pero nosotros como familias, cuando llegamos a este tema o a este camino, siempre se nos está revictimizando en cada parte del proceso que vivimos en todo momento. Nosotros, al menos lo que yo veo, y ese llamado es para la presidenta de la República Mexicana y para también la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, porque a alguien le tienes que pedir cuentas, y esa es la máxima autoridad, ¿verdad? Bueno, dices, yo ya me aventé 8 años en el proceso, ya tuve todo ese desgaste, he tenido que pausar mi duelo, ¿sí? Y hoy me salen con que Jorge quiere salir en libertad porque tiene derecho a un proyecto de vida y a la libertad, porque se le violaron sus derechos, porque si este perito dijo una hora diferente a la de la testigo, ¿verdad? Él piensa que de esa manera ya no cometió ningún delito. En diferentes ocasiones, diferentes autoridades donde ha solicitado este medio de impugnación le han dicho, la variación de las horas no exime la responsabilidad que tienes de haberle quitado la vida a Serimar. No puede salir en libertad. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que nuestras leyes protejan más a estos criminales que a nosotros como víctimas? Ellos en la cárcel no se preocupan de una renta, ellos no tienen un duelo, ¿verdad? A lo mejor tendrán la conciencia, si es que tienen conciencia, ¿verdad? A todo se acostumbra el ser humano, pero ellos allá no batallan. Hay programas como Reinserta que hasta les ayudan para salir en libertad, para capacitarlos de otros oficios, para que su caso sea público, cuando nosotros tenemos que buscar estos espacios para alzar la voz por justicia, ¿verdad? Y hay organizaciones que les ayudan a salir y a que la sociedad empatice con ellos y digan, bueno, ¿verdad? Ahí es un debate entre la... Es que ahora ya son rockstar. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ahora los chamacos, como ven que les dan foco y hacen de las suyas, ya muchos chamacos ya quieren ser como ellos. Ya también. Ese es el gran problema. Exactamente. Entonces, nosotros decimos, bueno, a mí me mataron un hermano. Sí. Para poder lograr arrancarle los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos a esta justicia, he tenido que marchar, he tenido que hacer protestas en el Zócalo, me he tenido que asolear, me he tenido que aguantar las ganas de llorar y de que la gente me vea destruida, ¿sí? Por dentro estamos rotos. Sí, claro. Y hacemos un gran esfuerzo de no abrirnos. Y si de verdad dejáramos salir nuestros sentimientos, estuviéramos ahorita devastados. Sí. Hoy, a 8 años, hago un esfuerzo para poder hablar de esto sin llorar. ¿Sí? Mi proyecto de vida se vio interrumpido por este hecho victimizante. Existe una comisión ejecutiva de atención a víctimas que supuestamente nos debe de restituir estos derechos, que también nos revictimiza porque no nos ayudan como debe de ser. Para que ellos nos puedan proporcionar cualquier tipo de ayuda en especie o en económica, nosotros tenemos que justificar y ser merecedores de esto, pero después de que ellos hacen un consejo y un dictamen y fundamentan para decirnos que no, doctor. O sea, recientemente yo pedí un apoyo porque vine en enero a revisar lo de la Suprema Corte en cuanto a hospedaje, en cuanto a transporte. Yo nunca había pedido ningún apoyo y fue como conocí de este proceso. Me tienes que llevar los tickets de la comida, los tickets del transporte, la nota del hotel, ¿sí? Y si se puede todo facturado, mejor, porque tenemos que comprobar en Hacienda. Después te vamos a hacer un estudio socioeconómico. Yo de profesión soy abogada, tengo casa, tengo vehículo. De entrada sabemos que en un estudio socioeconómico te quieren ver en la calle, ¿verdad? Prácticamente, en un estado totalmente, casi que indigente, para poderte ayudar con algo. Yo no estoy en esa característica, gracias a Dios y a nuestro trabajo y el esfuerzo que hacemos en mi familia. Tenemos nuestro propio patrimonio, pero sí somos víctimas de violencia feminicida. Entonces, que nuestras leyes están creadas de una forma clasista. Sí tengo mi patrimonio, pero no está destinado para una lucha, ¿sí? Lo tenía desde antes, pero no está destinado para que pueda yo sostener a Jorge en la cárcel.
¿sí? Estaba destinado para que mis hijos tuvieran un futuro. Sí. Y hoy tengo que tomar de ese patrimonio para poder dar esta lucha. Y esta comisión dice, bueno, yo tengo que hacerte un estudio a ver si te mereces que yo te dé 100 pesos. Sí, pero esos 100 pesos no tengo por qué agarrarlos del patrimonio de mi familia. Sí, claro. ¿Verdad? O sea que entonces tú me necesitas que ver bien pobre y bien con hambre para que me puedas dar 100 pesos. Nosotros somos víctimas de violencia, sean millonarios, ricos, pobres, sean licenciados, sean analfabetas, todos somos iguales, Sí. ¿verdad? Se supone que no debe de haber desigualdad. Entonces, ¿por qué me tienes que hacer un estudio socioeconómico? Después de ese estudio socioeconómico, vamos a hacer un consejo para pues poder resolver si te regresamos lo que te gastaste para ir a revisar si le dieron la atención a Jorge o no. Siempre nos revictimizan en todas. Entonces, si nosotros estamos esperando el apoyo de la comisión, pues imagínate, nos quedamos en nuestra casa llorando. Tenemos que salir a luchar y tenemos que salir a exigir justicia a pesar de todas las condiciones que tengamos, ¿sí? Aunque tengamos que sufrir hambres, aunque tengamos que morderle a nuestro patrimonio, aunque nos quedemos pobres, porque hay familias que han perdido su patrimonio en esta defensa. Afortunadamente yo, por cuestiones de conocimiento y por cuestiones de valor, no tengo la necesidad de ocupar esa parte, ¿verdad? Pero hay familias que no tienen estas condiciones, que se tienen que valer y tienen que pagar para que otros lo hagan por ellos. Y han perdido sus casas, sus trabajos. Yo misma he perdido mi trabajo, me he tenido que dedicar a otra cosa para tener disposición de tiempo. El tiempo sí. que las audiencias, Exacto. que ahora que aquí, que el perito, es un viacrucis porque lamentablemente los altos funcionarios solamente se voltean a ver que el preso esté bien, que no le falten sus derechos, pero nunca voltean a ver a la víctima que al momento de, lamentablemente, lo voy a decir con todo respeto, de asesinar brutalmente y con sangre fría a alguien que es muy importante para una familia, se parte toda esta familia. Perdónenme lo que voy a decir, pero no tiene por qué. Usted pierde empleo. ¿Por qué? Porque tiene que andar checando las audiencias, que vaya el perito, que el MP haga bien su trabajo, que el asesor público también esté ahí para que no falte nada y estar ahí duro y duro. Oye, a la audiencia, oye, que con el juez. El pobre niño, digo con todo respeto voy a decir, pero esta figura materna, ¿dónde quedó? Podremos tener a la abuelita más hermosa y dulce del mundo, pero siempre es importante el pilar fundamental que es la mamá. Así es. Número 2, no me voy a meter tanto con usted, pero su familia tiene que andar con mucho cuidado, porque si usted está haciendo o promoviendo un recurso de revisión o metiendo oficios escritos a tal vez cualquier derechos acción, humanos, sí. pues siempre está la estamos en otra. riesgo. Exactamente. Pues ¿dónde? Pues en la familia. Entonces, también su familia tiene que andar con paranoia, porque es una situación de amenazas. ¿Y dónde doblegan? Pues con la familia. Entonces, no nada más es un miembro al que aniquilan, sino a varias familias. Entonces, esto es terrible, es vergonzoso que todavía el Estado les dé tanto privilegio a los delincuentes, a los asesinos, a los violadores, les dé tantos derechos para salir, para reinsertar su vida, y todas las víctimas han sido abandonadas, han sido vejadas, burladas y han sido exterminadas hasta por falta de economía, han muerto por mal praxis médica. Pero bueno, ya no voy a seguir hablando porque da mucho coraje. Sí. No, y aparte que como le venía diciendo, ese es el llamado que le hacemos a la máxima autoridad, tanto como en los poderes que viene siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, así como a nivel nacional, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. No llegamos todas con ellas, nos faltaron estas mujeres, sí, pero también faltamos nosotras, las víctimas que estamos en exigencia de justicia. No llegamos con ella, estamos mancas, ¿verdad? No, necesitamos que nos volteen a ver, necesitamos que de verdad establezcan compromisos claros, precisos, firmes. Necesitamos que de verdad haya un cambio en los servidores públicos, en las leyes, en los que de verdad se nos garantice la no repetición, porque como decía usted ahorita, doctor,
Nosotros estamos en un riesgo constante Sí, por el amor que le tenemos a nuestras víctimas y porque sabemos que su memoria y su redignificación es importante, pero también la seguridad de la no repetición, la garantía de la no repetición de violencia en nuestros hogares. ¿Cuántas madres de víctimas no han perdido la vida en manos de los sí. agresores o de la familia de los agresores por esta existencia de la justicia, ¿verdad? Ujú. Marisela, Sí, Miriam, ¿verdad? Que han sido asesinadas porque han pedido justicia para sus hijas. Nosotros estamos en esa misma condición, ¿verdad? En cualquier momento nos puede suceder. Ahora yo le pregunto a la autoridad máxima, entonces para que Jorge recupere sus derechos, tienen que atropellar los nuestros. ¿Cuándo vamos a regresar la familia de Serimar a restituir nuestros derechos? Lo suspendemos porque nos la matan, pero también lo suspendemos porque andamos en la búsqueda de la justicia, con la esperanza que un día vamos a llegar a esa sentencia firme y que entonces podremos decir, hermana, descansa en paz, esto ya se acabó, ya humanamente posible, no puedo hacer nada. Jorge ya está en la cárcel, no va a salir y él está pagando lo que te hizo, ¿sí? Y estamos cuidándonos de que no nos sí, mate a sí, nosotras sí, también, ¿ok? también. Pero no. Entonces hay que respetarle sus derechos y ahora yo me tengo que esconder para que no me vaya a matar o cómo. O sea, aparte de que me mató a mi hermana, tengo que esconderme porque levanté la voz para pedir justicia por ella. Dice, y hace usted un muy buen llamado para que legisladores, la cuestión de la Suprema Corte de Justicia, la misma presidenta, pues volteen a ver, porque no es justo que ustedes como víctimas, después de llevar este proceso, y lo vuelvo a repetir, perdón por repetirlo, pero sí no es nada justo de que ustedes de que ya cuando se supone tienen que cerrar el duelo y empezar a sanar, pues pasan años y estos cuates tienen beneficios para volver a meter recursos y salir. Entonces realmente no hay justicia, sino en cualquier momento se reduce su sentencia y salen. Sí, así es, tenemos como que siempre pura simulación, Sí, ¿no? exactamente, De que hay simulación. justicia, porque nosotros ahorita en esta parte de la revisión, si la Suprema Corte de Justicia se la niega, como hay miles de casos de que se lo niegan, porque se supone que nada más entran pues casos que son Ujú. relevantes, que de verdad haya violaciones en los derechos Sí, constitucionales. Pero por lo pronto la incertidumbre que vivimos es claro. bien fuerte, el estrés que vivimos, porque en cualquier momento es sorprendente a veces lo que piensas que no se va a dar, luego resulta que Sí. sí y los dejan en libertad, ¿verdad? Entonces, después de la revisión todavía tiene otro recurso que es la queja. Y ya cuando una vez sea negada la queja, ahora sí ya se define como la sentencia firme. Ok, se supone que ahí ya terminamos por fin el proceso. ¿Cuántos años me llevó? Si se tardan en resolver Ujú. del amparo un año, la revisión también un año y la queja otro año, ya entonces van a ser 10 años de mi vida después de lo de Serimar. 10 años de la 10 condena de Jorge, años. ¿verdad? Que eran 46 Sí, años. La mitad son 23, ya lleva 10 de su sentencia. sí. Entonces, cuando él lleve la mitad de su sentencia, que vendrían siendo otros 10 años más, porque ya él ya pagó con 10, ¿verdad? Y le faltan 10 para la mitad, entonces todavía tiene otro beneficio, solicitar la reducción de la sentencia para que pueda salir en libertad sin haber pagado la pena Pena completa. completa. Entonces dices, bueno, entonces no existe la justicia. Sí, no existe. A mí siempre, siempre he cuestionado esto del por qué les dan tantos beneficios, tantos. Alguien siempre dice, es que tienen otra oportunidad. Y las personas que murieron ya no tienen oportunidad. Yo como madre, como padre, ya no tengo oportunidad de abrazar a mi hijo, abrazar a mi hija, decirle te amo, volver, por lo menos despedirme, ¿no? Que era digno entre, digamos, perdón de usted si abro esta herida muy sangrante, de decirle, sé que vas a morir, cuídate, nos vemos en el otro mundo en 20 años, ¿no? Cuando yo me muera, un último abrazo. Pero no tienen ni siquiera oportunidad de decirse adiós. Ujú. Y estos cuates tienen todas las ventajas: yoga, talleres, gimnasio, concursos de gimnasio, concursos de fisicoculturismo, salen ya en televisión, salen en podcast, todo el mundo ya quiere ser como ellos. Tenemos el peor fracaso del sistema penal, que se llama Gregorio Cárdenas, que después de ser un feminicida en potencia, sale aplaudiendo por la Cámara de, no sé si era diputados, senadores, como la reinstauración de un hombre y que ya es abogado. Entonces, desde ahí tenemos la burla hacia las víctimas.
Y es terrible porque ellos tienen todas las oportunidades otra vez y las víctimas que están, con perdón de usted de esta palabra, abajo en la tierra, ya nunca tuvieron una oportunidad ni siquiera de despedirse del ser más amado. Pues todos tenemos derecho a irnos de una forma digna, Sí. ¿verdad? Y tener una mejor despedida. Y lamentablemente estas personas las asesinan y les quitan su vida de la manera más cruel. Sí. Como le comentaba ahorita, Serimar no fue acuchillada, no fue violada, pero sí su cuerpo fue muy lastimado. Físicamente o aparentemente o superficialmente sus heridas no se notaban, pero por dentro todos sus huesos Sí, están estaban las quebrados, ¿verdad? fracturas. Entonces, y una fractura duele mucho. Sí. Entonces, su grado de dolor fue bastante. Él se la quitó con mucha crueldad y a mí no me gustaría pues que nadie viviera esto y que además que su historia nunca se repitiera y que esta historia no se vuelva a contar de la misma forma, porque nadie tiene derecho de, por ser mujer, decidir quitarnos la vida. Ni siquiera la propia Constitución, Sí, a los ¿no? asesinos más sanguinarios existe la pena de muerte. ¿Cuántos asesinos sanguinarios tenemos en este país que han hecho de miles Sí. de tonterías y de miles de crueldades y siguen ahí respirando, ¿verdad? En la cárcel, viviendo todos esos beneficios? Sí. Y como usted comenta, doctor, ellos ahí no se preocupan de nada, tienen todas las motivaciones para poder rehabilitarse o reinsertarse. Ellos no se preocupan, ellos salen abogados. Ahí tenemos el caso que usted Sí. menciona, el de Diego Santoy, Sí. ¿verdad? Hasta club de fans tenía. Y por ejemplo, nuestros huérfanos tenemos que pagarle sus estudios por nuestros propios Sí. medios. En Coahuila existe este programa, luego después se creó el programa Valentina. Hoy actualmente en la Ciudad de México se promovió una iniciativa en la Cámara para que se apruebe para los huérfanos de la Ciudad de México. Pero debería de replicarse a nivel nacional, debería de haber esta empatía política por parte de los altos funcionarios. Se los hemos pedido desde que yo tengo uso de razón en el tema a López Obrador en un foro, en estos foros que estuvo haciendo. Se lo pedimos y también hizo caso omiso a Claudia Sheinbaum también. Incluso existe un decreto de protocolo de atención a los víctimas de feminicidio, a los huérfanos en específico, porque López Obrador lo mandó gestionar a través de Linmujeres. Pero cuando se quisieron dar el sombrerazo, que los medios de comunicación hicieron esa intervención conmigo porque sabe que hemos trabajado ese tema, y yo digo, hasta que no se cristalice el apoyo en las mesas de las víctimas, existe. Mientras esté en papel, eso no existe. Entonces, estamos hartas de las simulaciones. Desde el 2019 existe ese decreto y nadie, ningún servidor público le ha inyectado recurso. ¿Sí? No tenemos por qué las víctimas andar poniendo quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sí. y evidenciar el trabajo y la indiferencia del Estado mexicano para poder lograr una despensa. Mientras que allá en la cárcel, estas personas que fueron tan crueles, pues les llega solito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengan más empatía para que el señor esté bien alimentado, Sí, bien sí. comido, Con bien gimnasio. orientado, ¿verdad? Con gimnasio, con actividades para que se les pasen Sí. sus condenas? Y nosotros, sus familiares de la víctima, estamos condenados a esa pena también, para siempre estar vigilando que las autoridades no se equivoquen, para que resuelvan en tiempo y forma. Y entonces siempre estamos condenados, pero acá con las necesidades, Sí. con la revictimización. Por eso es que nosotros hacemos esto visible, doctor, porque de por sí que nos asesinen a una mujer es algo dificilísimo y no queremos que otra mujer sea asesinada de la misma manera, que las familias sean rotas de la misma forma, que los niños queden en el desamparo en el que hoy viven, y que la gente se una con nosotros a esta lucha, porque alguna vez podría tocar la puerta la violencia en nuestra casa, y cuando toque, cuando menos que ya haya camino avanzado, que no tengan que estar tocando las puertas como nosotros tuvimos que hacerlo hace 8 años, sino que cuando el día que eso les suceda, que Dios no lo quiera, ellos ingresen directamente a un programa de huérfanos y que no tengan que estar luchando por los derechos de los niños, ¿sí? Queremos que no pase,
pero sin embargo sigue pasando. Sí. Hay más de 13 mujeres asesinadas al día. Desde que Serimar perdió la vida de esta forma, han asesinado a más de 180,000 mujeres, si tomamos en cuenta este dato que tenemos diariamente. Entonces, no nos gustaría que más familias estuvieran igual que nosotras en el estado de impunidad, en el estado de corrupción, de negligencia, de incompetencia, y pues que las autoridades realmente se tomen su papel con la seriedad que deben y que tengan esta empatía, porque recientemente estuvimos en el Zócalo en un paro hace 3 días, 4 días, desde la semana pasada, para el Día de la Mujer, en el marco del Día de la Mujer, las familiares de víctimas buscando la audiencia con Claudia Sheinbaum, y nunca tuvimos esa respuesta de que nos diera una audiencia. Ella es una servidora pública, finalmente se debe a los mexicanos. Y que ella establezca un compromiso, digamos, tengo la agenda llena, no te puedo atender mañana, pero vente el 13 de junio del 2028 y entonces ese día ahí estaremos las que estemos vivas, ¿verdad? Pero al menos dices, ya al menos nos hizo un espacio en su agenda, claro, ¿verdad? Va a llegar ese día, no es inmediato, pero va a llegar, pero ni siquiera eso. Después el día 9 tuvo un meeting en el Zócalo y estando las familias fuimos molestadas, desalojadas, y jamás se dio la instrucción de voy a recibirlas. Finalmente hablaron el gobernador de Oaxaca con una compañera que vino desde Oaxaca, se tuvo que ir a que le escucharan y como no éramos muchas las que estábamos ahí, pues tuvimos que levantar el platón por temor a que pues nos fueran a lastimar, porque pues nos han encapsulado, nos han echado gases lacrimógenos, entonces imagínate ver la indisposición de parte de la presidenta, ya estando de frente, ¿verdad? En donde ella, su discurso dice, las familias de feminicidio y no sé qué, y las familias le estamos pidiendo audiencia ahí a 3 pasos, y no es para decir, ve, voy con las familias, subes a las familias y toma atención a esto, ¿verdad? Entonces, su discurso está totalmente alejado de la realidad, es pura simulación, es pura manipulación, solamente para controlar a la sociedad, controlar a los medios, pero la realidad es que existen mujeres asesinadas como Serimar que no llegaron con ella y que estando ella en el mandato no hay respuesta para Serimar. Muchas personas dicen, bueno, es que culpas a Sheinbaum, pero cuando mataron a Serimar, Sheinbaum no era la presidenta. Efectivamente, pero hoy está a cargo y la justicia para Serimar todavía no está concreta. Entonces, esto se hereda, ¿verdad? Sí. Cuando se fue el que debía de ser, entonces hoy te haces cargo de lo pendiente. Así es. Lo pendiente es la justicia para Serimar, así es que hoy te toca, ¿verdad? No es algo personal, es que hoy estás en esa silla sentada, tú quisiste y nosotros te pusimos, porque nos prometiste que iba a ser un gobierno de mujeres. ¿De cuáles mujeres? Nada más de las privilegiadas. También ahí, en esa parte, hay una legislación clasista, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en búsqueda de esa seriedad. No queremos verla porque tengamos ganas de conocerla o nos queremos echar un café con ella. Queremos verla porque queremos que haga pactos, convenios, trámites reales, compromisos firmes, que de verdad nos lleven a la justicia. No es porque queramos ser su amiga, ¿verdad? Ni porque tengamos ganas de que nos dé un autógrafo. Es una autoridad en este país y a ella sí le contestan el teléfono. Ella es la presidenta, no es la que va a resolver el amparo de Jorge, sí, pero a Sandra no le contestan el teléfono, pero a la presidenta sí se lo contestan, ¿verdad? Entonces tenemos que explicar con manzanitas por qué queremos hablar con Sheinbaum, ¿verdad? Claro que necesitamos la intervención de una autoridad importante para que Jorge no salga de la cárcel. Y comento esto porque es el que yo conozco, es mi caso, pero hay miles y miles de familias que están en la misma situación y que todos necesitamos este apoyo y esta empatía política por parte de los servidores que nos representan, ¿verdad? Y que cuando ellos querían llegar nos prometieron cosas que hoy tienen que cumplir y que si no las cumplen, nosotros tenemos que decirles, aquí hay algo pendiente, ¿verdad? Muchísimas gracias, yo le agradezco, licenciada Sandra Soto, pues que haya venido desde Coahuila hasta acá
para este espacio que es suyo. Gracias. Cuando usted lo necesite, las puertas están abiertas, mientras este canal esté ahora sí que al aire. Pero yo espero que avance con mucha intensidad, que este caso lo escuche mucha gente, que presione, que nos ayude para que no se vuelva a repetir otra vez esta situación y que el responsable pague, y no pague con condenas a medias, sino realmente paguen, porque no nada más destruye una familia, sino destruye a muchas. Ujú. Yo le agradezco mucho. No, al contrario, les agradezco bastante su espacio y todo su público que nos ayude a levantar este grito de justicia por Sarimar y por todas las mujeres que nos asesinaron. De verdad, gracias porque nos abre estos espacios de una forma especializada, porque pues usted tiene muchas que ver en gracias. este campo con todas las lesiones y pues nos dilucida mucha información que a veces como víctimas pues no nos quedamos siempre con dudas. No, al contrario, muchísimas gracias. Ujú. Amigas y amigos, te agradezco mucho tu presencia, mil gracias por el apoyo. Por respeto, hoy no vamos a decir la frase que siempre caracteriza, porque en un homenaje a todas las víctimas, a Sarimar, simplemente nos despedimos con un minuto de silencio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.